Se le fugaron una vez estando ahí. Es increíble cómo se fugaron de esa prisión, amigo. Ayer aquí sonó la sirena y aquí se formó un motín del carajo. Sí, claro, hubo motín. Había una red de prostitución, aunque tú no lo creas. ¿Tú pudiste ver la celda de castigo? Claro, sí, claro. El hueco, como le llamaban. Hubo una vez que se cortó el miembro y lo tiró para afuera de la celda. ¿Qué? No. Uno de los casos más que más yo recuerdo es el de Orlando Zapata. Compadre, fue, mira ahora qué bueno este tema. Qué bueno este tema. Fue paciente mío, compadre. Orlando ¿Serio? Zapata. En la máxima seguridad en el régimen estaba el hombre este que vino a matar a Fidel a Cuba, que fue a matar a Fidel a Cuba. Dice así: contigo aprendí, le dice la mujer al blanquito, que los blanquitos tienen cortas dimensiones. Contigo aprendí que a los negritos no les sirven los condones. Esto es Mano y Pie Podcast. Hey, yo, con la familia, bienvenido a otro capítulo de esto que se llama Mano y Pie Podcast. Tú sabes que el otro día que estuvo Daniel aquí, aprendí bien cómo se dice la palabra podcast. Esto es Mano y Pie Podcast, caballeros. Si estás viendo esto porque tú nos sigues hace rato o YouTube te lo sugirió porque nosotros tenemos una talla aquí linda que tú vas a ver. Échatelo hasta el final que te va a encantar. Y quiero empezar hoy el programa agradeciéndole el podcast. Quiero agradecerle a todo el mundo que se ha suscrito, que ha dejado un comentario. Tú mismo, esto es contigo. Si tú en algún momento le has dejado un comentario a algún video de nosotros, ya sea malo o bueno, eso a nosotros no nos importa. Mentira, aquí se viene a vibrar lindo. Si has dejado un comentario bien bonito, si se lo has compartido a alguien de tu familia, si has dejado un live, ahora mismo chequea y fíjate si estás suscrito. Tú siéntete parte de este programa, siéntete parte de este podcast, siéntete parte de esta familia y te lo agradecemos desde el fondo de corazón. ¿Cómo la vi? Hacer, tú sabes que tú vas así, tú eres una montaña rusa. ¿Viste? Los podcasts anteriores venían con una locura y este es sentimental, familiar. Compadre, porque de verdad me ha llegado que la gente nos está apoyando súper bien y no es solo eso, no te puedo engañar, es que hoy no he tomado café. Hoy no tomaste café. Todo depende del café. Estoy perdiendo mi esperanza entonces de que un día te quedes en cuero aquí. En lo máximo que me he tomado un día o dos. Si un día me tiro 3 tazas, ese día yo creo que sí me quedo en cuero. Ven, hoy tenemos un super podcast, brother. Estoy loco porque empieza a hablar ese tipo ya, bro. Sí, Dice que tiene una cantidad de cosas que decir. Tú cuando chamaco, a ti no te gustaban las películas de prisión y todo eso, bro. Las series de prisión, Prison Break, todo eso no te cuadraba, bro. A mí me cuadraba andar con ladrones y eso y con presidiarios. Pero yo películas, acuérdate que lo he visto mucho. Bueno, pero yo sé que la gente que nos ve si la gente que nos ve sí le ha gustado mucho. Eso era un tema que gustaba mucho, bro. Las películas de prisiones, las series de prisiones. Y hoy vamos a hablar de una de las prisiones más famosas y más peligrosas que tiene toda Cuba, bro. Bueno, tengo entendido que es la prisión de máxima seguridad de Cuba, ¿verdad? La prisión de máxima seguridad de Cuba, una de las más duras. Vamos a conversar con una gente que estuvo ahí adentro y que nos va a contar cómo funciona más o menos la prisión. Así que la gente que se queden ahí, que nos vean. Y sabes algo importante, bro, antes que vayamos con el invitado, que recuerden que esto no es un programa que está hecho con fines visuales. Ustedes no tienen que vernos. No esperen llegar a la casa para vernos. Nos pueden poner en el televisor ahí si quieren, ver la imagen, está bacán. Pero si no, nos pueden poner en su carro, nos oyen 30 minutos. La gente nos dice, oye, que son largos, no importa. La gente lo está viendo cantidad y lo está viendo hasta el final. Recuerda que el invitado entra un poco nervioso, pero después la gente se va relajando y la última hora de podcast siempre es una locura. Te voy a recomendar un podcast que a lo mejor no has visto, porque a lo mejor al principio habla mucho de deporte y esas cosas. El 21 es, el anterior, sí. Capítulo 21, buenísimo. Velo completo y te va a cuadrar. Es con el campeón olímpico, su campeón olímpico y campeón mundial, Daniel Leiva, cubano-americano, sangre cubana, compitió por Estados Unidos, es un super podcast y habla de otras cosas. Él es multifacético, es actor, es campeón mundial, es de todo. Tienes que verlo. Así mismo, está buenísimo y trabaja en el Circo del Sol también, pero el de hoy es de prisiones. Vamos a hablar de la prisión más grande que tiene, una de las prisiones más peligrosas de toda Cuba y probablemente de Latinoamérica. Porque los cubanos somos calientes. Los cubanos somos calientes, así mismo es. Preséntalo ya, men. Oye, Pedro, men, muchas gracias. Gracias, brother, por querer conversar con nosotros. Desde la primera vez que nos dijiste, men, tú sabes que yo estuve en esta prisión, yo trabajé en esta prisión. Te dije, men, es un tema que a nosotros nos cuadra cantidad y que a lo mejor la gente les interesa. Vamos a hacer un podcast por esto. Gracias por venir, brother. Oye, gracias a usted. De verdad que es un placer. Más que un placer, es un solar. Y yo me siento aquí
yo me siento aquí como en casa porque yo, de hecho, yo lo sigo a usted y veo que durante el podcast existe buena comunicación y buena química entre usted y entre el invitado. Y yo me siento aquí como en la casa, sí. Y me alegra mucho que me hayan invitado y de verdad que vengo a hablar del tema. Brother, ¿sabes que eso es otra cosa que le íbamos a decir a la gente? Que esto no es una entrevista porque el brother y yo no estudiamos periodismo. Afortunadamente para la gente, porque yo creo que la gente está en YouTube y está en Spotify y está en Apple Podcast porque la gente se obstinó del periodismo convencional. Nosotros no estudiamos periodismo, esto no es una entrevista, por eso que las preguntas no están bien formuladas, por eso que nosotros a veces nos interrumpimos, hablamos toda la misma vez. Le damos para adelante y para atrás. Le damos para adelante y para atrás la historia, porque esto no es un programa de televisión. Esto es una conversación y me alegra que tú, al ver los podcasts que has visto nosotros, te hayas llevado esa sensación. Vamos directo al grano, brother, que YouTube, ese sí no perdona, la gente se va rápido. Pero antes de empezar con toda la historia de cómo tú llegas a la prisión, de que nos cuentes las interioridades de la prisión, de que nos cuentes cosas de la prisión, vamos a empezar con algo bien loco que yo quiero saber, brother. Tú estuviste en una prisión de máxima seguridad, ¿verdad? La llamada prisión Kilo 8, la 26. Así la llamaban esta prisión, ¿verdad? Sí. Esta prisión está en Camagüey, Cuba, y es una de las prisiones más duras que quizás pueda existir en toda Latinoamérica. Yo quiero que tú me cuentes primeramente, antes de empezar cómo tú llegas ahí y todo, brother, que tú me cuentes qué tipo de preso había en esta prisión para poner en contexto a la gente, para que la gente sepa más o menos, ¿no? En esta prisión habían asesinos en serie o asesinos, gente por delitos de sangre, por delitos de violencia, pedófilos. ¿Qué tipo de gente había aquí en esta prisión, bro? Sí, mira, Kilo 8, en Cuba le dicen se te perdió la llave. No sé, todo el mundo que he oído hablar, oye, ¿tú tuviste de médico en la 26? Sí, la 26 o Kilo 8 o está en Camagüey. Y créeme que a mí siempre me dio la curiosidad porque siempre había oído que ahí estaban los penemuertes, cadena perpetua, habían gente con máxima pena de muerte, máxima pena. Y sí, siempre era para mí un poco complicada porque decían de que era de mucha seguridad, ¿no? Entonces ahí lo que habían era presos, pero presos de máxima seguridad. No era de las cárceles comunes esta que había, sino el top de las personas presas estaban ahí. Para irnos a lo más heavy y poder ejemplificar. El Macala siempre me hace lo mismo. Se me enreda la lengua. Para poder ejemplificar, ¿te recuerda algún caso así de alguien que haya sido un súper asesino, que haya estado involucrado en un hecho de sangre súper grande, alguien que haya hecho terrorismo? ¿Te recuerdas de alguien así? No, como tal no, chicos. Lo que pasa es que en Cuba existe mucho eso que te esconden como que la bola. Y cuando llegas ahí sabes que hay presos de una máxima pena, ¿no? Pero no conoces mucho porque en Cuba no hay mucho medio de difusión en cuanto a los crímenes. Tú sabes que como que te enmascaran la noticia y tú dices, no, en Cuba lo que se oye es que robó, que mató, pero no sé, al final no se sabe en realidad qué pasa en Cuba. Entonces, no había ningún preso así. No tenía conocimiento de quién podía estar ahí. Exacto. No había ningún preso bien top que tú dijeras, aquí está preso fulano. Exacto. No. Aunque sí fuera de cámara me comentaste, que después lo vamos a hablar más adelante, de que sí había un preso ahí que es muy específico y del cual vamos a parar ahí, vamos a hablar un poquito de ese pero eso preso. ya lo conocí ya cuando empecé a trabajar de médico. Entonces ya fue estando allá adentro, pero afuera no tenía conocimiento de quién me iba a topar. No, pero ya estando dentro, sí hay presos ahí muy específicos de los cuales vamos a hablar. Claro. Y esto es lo otro, que te introducimos como si tú fueras un preso más. Eso sí. No, pero para eso nos salva la miniatura y los chiqui. Pero aclarar que tú estuviste en la prisión, pero como médico. Sí, claro. Como médico. Brother, entonces vamos a empezar a darle un poco de forma a esto. Vamos a ir transcurriendo una cadena para que la gente entienda más o menos cómo que tú llegas aquí. La primera pregunta que a mí me pasa por la cabeza es, brother, tú te gradúas de medicina. ¿Cómo alguien cae en una prisión, brother? ¿Cómo tú caes en una prisión? ¿Esto fue un castigo? ¿Te llegó por normal porque era un sorteo? ¿Cómo tú te enteras que, oye, Pedro, a ti te toca ir para la prisión? No, mira, habitualmente en Cuba, tú sabes, cuando tú te gradúas de médico, yo me gradué en el 2008, existen muchas opciones en las que tú puedes escoger. Sobre todo si no eres del top de los escalafones. Tú sabes, hay una brigada que mandan para el monte, para los difíciles accesos. Pero siempre existía que te mandaban o para un lugar en el monte, en el campo, es decir, algún municipio de esto intrincado,
te mandaban o la FARC, que ya era otra opción, y estaba los médicos que trabajaban en prisiones. En el caso mío, a mí me convino quedarme en Camagüey, y como la prisión queda en Camagüey, tenía un motorcito, un Carpat, y podía ir y virar todos los días a la casa, y entonces trabajaba también en el arte, independiente de la medicina, trabajaba en el arte. Entonces me fue muy factible trabajar de médico en prisiones, por eso mismo, porque iba a estar cerca ahí en Camagüey y podía seguir lo del arte, pero en realidad me dieron a escoger, tuve la opción de escoger lo que yo quería. Pero sí, mucha gente a veces lo mandaban por elección, ¿no? Pero en el caso mío fue porque lo decidí. ¿Cómo tú escoges trabajar en una prisión, mi hermano? Sí, ellos cuando tú, por ejemplo, tú terminas, te gradúas, ellos te dicen, ¿para dónde quieres ir? Y si dices que quieres ir a trabajar de médico en prisiones, ellos ahí mismo... No, sí, Y siempre estaba aquello de que no, cuando trabajas de médico en prisiones, ellos te dan un módulo de comida, te dan un salario un poquito más, así te pagan peligrosidad. En prisiones te pagan peligrosidad, no es mucho, son 40 pesos. Esta gente piensa que la peligrosidad es de 40 pesos. En aquel tiempo 40 dólares, el peso cubano, imagínate. Pero sí pagaban peligrosidad y pagaban un poquito más y tenía un poquito más de flexibilidad a la hora de trabajar y de ir a la casa. Podías ir a tu casa todos los días. Y yo decidí eso por lo que te dije, pero no, al final fue que yo me apunté. Pero siempre tiene que haber alguien, algún amigo tuyo, tu mamá o alguien que te tiene que haber dicho, pero tú estás loco, ¿cómo tú ir para la prisión? Chico, yo tenía buena opinión, sobre todo de los médicos que habían estado ahí trabajando antes y me decían, eso es lo máximo. Y bueno, en lo que transcurre el podcast vas a ver que sí es verdad que no se trabaja mal. O sea, los médicos ahí y ya yo había oído ya que es buena, era bueno trabajar ahí porque no había mucho contenido sobre todo no había urgencia, no había. Entonces me decidí por esa vía, ¿no? De hecho, vamos a hablar más no tanto de tu trabajo como médico en la prisión, sino de la prisión como tal. Ya. Es lo que más nos interesa, saber la prisión, porque nosotros no hemos tenido muchas oportunidades, casi nunca. Yo tuve un amigo mío que era presidiario, pero nos contaba muy poco de la prisión. Cuando digo presidiario es que estuvo preso, así se llama comúnmente en Cuba. Claro. Pero nunca he tenido la oportunidad de conversar con alguien que sepa interioridad de una prisión. Claro, por supuesto. Para seguir dándole forma a esto, ¿cómo tú te sientes el primer día que tú llegas ahí? Te recoge me imagino que una guagua, y te suelta ahí en la prisión. Máxima seguridad, la llamada 26, ¿cómo se llama? Sí, la 26, la 26, kilo 8, la prisión de máxima seguridad en Camagüey y de Cuba. Llega preso de todo a Cuba. Exacto. Hermano, el primer día yo me acuerdo que... yo fui por mis medios, fui con mi motorcito. Y cuando llegué ahí estaban los médicos que empezaban conmigo. Es decir, nosotros éramos un grupo de recién graduados que empezábamos en el servicio social. Y todo el mundo iba con la expectativa esa de a qué me voy a enfrentar, qué voy a ver. Y en el caso mío, yo iba pensando en qué iba a ver cuando entrara. No sé, el nivel de celda, cómo era, cómo iba a ser el preso, o si me iba a topar algún conocido. Porque mucha gente, sobre todo tú más nunca lo viste, y dice, no, se fue para Estados Unidos. No, y es que está preso, de verdad. Eso sí me pasó a mí. ¿Te pasó eso? Sí, claro. Ahí conocí gente de mi barrio y dije, coño, mira dónde estaba metido. ¿Entiendes? Entonces, sí, uno entra con mucha atención. Yo creo que los médicos que ya estaban un año anterior te ayudan mucho a la hora psicológicamente. No, vas a ver que no, que esto es chévere, no cojan miedo, no se dejen impresionar y sobre todo no le rían la gracia al preso. Siempre nos dijeron eso antes de entrar, ¿oíste? Y ya, así fue el primer día con esa expectativa hasta que ya dijeron, entren, que ya fue otro nivel ya. Te quería preguntar eso, Pedro, porque a nivel de seguridad, máxima seguridad, una prisión de máxima seguridad, ¿cuánta seguridad en realidad hay? Sí, ¿Cómo era un acceso, por ejemplo, tuyo, que era un acceso diario? ¿Cómo era? Exacto, impresionante. ¿Cuán regular era eso? Sí, cuando entras ahí, por ejemplo, nosotros estamos en la parte donde están los médicos, pero ya después entonces te llevan al penal. Cuando tú vas a entrar al penal, tú tienes que dejar tu carnet de identidad, sí, el ID. Y cuando dejas entonces tienes que pasar como por 4 garitas. Y cada garita te requisan, tú sabes, a ver si tienes algún problema, a ver si tienes algún metal. Y entonces vas pasando de celda en celda hasta que ya llegas al complejo, es decir, al edificio. Así que para llegar al edificio tuviste que pasar por 4 o 3 retén. Me acuerdo yo, el primero, después el segundo. Casi todos eran
muchachos estos del servicio militar. Y entonces ellos te requisan, ellos tú sabes, te inspeccionan ahí y ya sabes, ya vas entrando y cada vez que vas entrando vas sintiendo la tensión, tú sabes. Pero sí, para llegar al edificio tienes que pasar por 3 o 4 retenes. Eso te iba a decir, brother, debe ser de carajo, brother. Tú verte ahí, que un chamaco tú de ciencias médicas, que lo único que ha estado en la universidad. Exacto. Y de momento tú verte ahí en un edificio de eso, Sí, pasar... es complicado. En Cuba no va ni al aeropuerto, no va. Tú nunca te han pasado ni por un escáner para ver si tienes metal o no. Nunca te han ni requisado. Exacto. Debe ser del carajo verte Sí. ahí, brother. Imagino que los nervios... Muchísimo. Ya llegando al building, es decir, llegando al edificio, ya ahí te pasan por una máquina esa, que ahí es donde está la máquina esa. Y ahí es cuando tú dices, esto es complejo aquí. Entonces te entran y en realidad no entras incluso para matar a los presos, entras para el pantry, para la parte donde están los trabajadores del Minin, ¿sabes? Los trabajadores estos que tienen que ver cuidando a los presos. Sí, los guardias, Ya, los llamados guardias. entonces me acuerdo el día, para entrar en contexto, cuando yo llegué, me entran al pantry, bueno, siéntense aquí, nos sentaron a todos los médicos que entrábamos, imagínate, éramos primerizos en ese ambiente, y bueno, veo a un hombre que viene bien nice, nos sirve a cada uno un bocadito de jamón. Dije, bueno, bocadito de jamón, ya estamos bien. Entonces, Ya iba ganando, Pedro. ya por lo menos ya estoy viendo el módulo. Ya. Bueno, y entonces, ¿quién te dice a ti, hermano, que cuando yo veo a ese hombre grande, pero buena onda, y nos recibe a todos los médicos, imagínate yo recién graduado, y nos dice, ok, vengan, nos sirvieron un bocadito, y yo le digo a la jefa de los médicos, que ya estaba un año ahí antes, y le dije, oye, qué chévere ese preso, oye, buena gente. ¿Y qué hizo? Porque siempre te da, cuando tú conoces a un preso, lo primero que te viene a la mente, ¿qué hizo? ¿Qué habrá hecho? Pero ellos tienen como que eso medio... El preso de por sí no le gusta hablar de ese tema, tú sabes. Y muchas veces no tienen la culpa. Ellos te dicen que no, que al final... Y hermano, cuando yo le pregunto a la mujer, yo vi al tipo tan nice, tan chévere, díceme la jefa de los médicos, no, ese hombre fue el que mató a la tía y la asó en el patio. Imagínate yo empezando a entrar y yo me estaba con el pan y lo puse rápido, imagínate. Fue el que mató a la tía y la asó en el patio. ¿La asó? Sí, tipo quemado. ¿Cómo que la asó? ¿En una vara tipo puerco? No, la quemó. Oh, la quemó. Entonces ella me dijo eso y ya, imagínate, Yo dije, bueno, esto, espérate. Y el tipo se veía bien nice. El tipo fue el que mató a la tía en Camagüey y la asó en el patio, creo que fue. ¿Qué fue de Camagüey? No me acuerdo, pero sí. Ya me imagino que ahí dijiste, oye, esto es cosa seria. Y ahí ya posiblemente dije, voy a ir al baño un momentico, porque ya, imagínate que fue tremendo eso. Y entonces, hermano, eso fue la primera impresión. Sobre todo que ya yo sabía que no me estaba enfrentando con gente que robó 3 galletas. 3 galletas y se fue en el cat. No. Estábamos hablando de gente ya peligrosa. Pero vi como que eso de que no eran personas que habían hecho cosas malas, por supuesto, pero que yo me imagino que había la posibilidad de entablar una relación, aunque sea, ¿no? Porque el tipo vino con buena onda. Y entonces, imagínate, los que estaban ahí conmigo, nos miramos así todos y dijimos, oye, estoy aquí. Ese fue el primer día. Yo me acuerdo que fue ahí, eso me pasó y fue duro, ¿viste? Ese fue el primer momento. Porque tú, por ejemplo, tú hasta ahora tú conocías a lo mejor un tipo que le metió una puñalada a un tipo pero no a un tipo que había matado a la tía y por locura, porque muchas veces son problemas, son pacientes psiquiátricos, exacto. Le había dado candela en el patio. Después, entonces, ahí mismo había uno que estaba lavando, que estaba fregando ahí en el pantry. Y yo, imagínate tú, ¿quién será este? Y después me entero que fue el tipo que mató a otra gente, la picó a pedacitos y la metió en la cinterna. Es decir, ya 2 en el pantry trabajando conmigo y tenían, tú sabes... tenían ya hechos violentos. Que nunca tú oíste eso, a lo mejor en Camagüey nunca oíste eso, pero... existía, hermano, porque es que en Camagüey te escondían la bola, sobre todo los medios de difusión masiva no te hablan de eso. Aquí, por ejemplo, mataron a 4 en un festival, tú te enteras. Pero allá yo no sabía eso. Imagínate cuando yo entré ahí, oí eso, dije, oh my God, fue bien duro.
Esta fue la primera vez que te diste cuenta, en verdad, Pedro, ¿Dónde iba a trabajar? que los 40 pesos no pagaban la peligrosidad que tú te estabas La poniendo. peligrosidad. Eso te iba a preguntar, una vez que a ti te hacen el cuento o que te introducen estos dos presos, llegaste un momento y dijiste, yo esto de verano tenía que haber yo venido. Yo era mejor viajar a un municipio, al Chico, monte, yo soy al un campo. tipo, yo soy un tipo bastante adaptativo y yo creo que bastante valiente sobre todas las situaciones. Independientemente que yo vi que había, es decir, había tensión y ya sabías ya a quién te ibas a enfrentar. Yo dije, vamos a esperar, vamos a ver cómo vamos a ver, porque veía mujeres ahí que habían trabajado ya del año anterior y dije, coño, si ellas pudieron, ¿por qué no? ¿Por qué no yo? Entonces me di la oportunidad de a ver qué pasaba, a ver. Entonces me fui con esa tensión, pero dije, vamos a ver qué pasa. Y entonces ya los primeros días fueron, tú sabes, como un training, pero ya la cosa empieza ya cuando empiezo a trabajar de médico. Estaba solo yo. Complicado. Porque te dejan solo de médico a ti. No, ya cuando empieza ya, ok. Es decir, ya pasó el periodo de adaptación, te pasas ahí como 1 o 2 semanas ahí con un médico viejo y el médico viejo te va a explicar cómo funciona, cómo es el mecanismo de la consulta. Y ya te sientas en confianza, pero ese periodo es importante para el médico que empieza, porque te das cuenta que no es tan como decir. No es tan, es decir, la impresión que te viste ahí no es tan así. Cuando tú dabas consulta había un guardia al lado, ¿ok? Todo el Y tiempo que tú estabas todo el dando tiempo consulta. estaba ahí, todo el tiempo estaba ahí el guardia al lado. ¿Armado? No, los guardias de por sí, ellos traen un atón o algo de eso y lo que traen es un poquito que para cualquier cosa, tú sabes, venga. Pero Refuerzo. no, exacto. Y entonces cuando ya empecé como médico, me acuerdo el primer día de consulta me pasó, eso sí fue un poco complicado. Vino un moreno y yo estaba atendiendo así y me dijo, médico, tiene que dejar de mirar así a la gente porque se puede ganar un buen galletazo. No. Imagínate, el guardia estaba ahí, échate esto, el guardia estaba ahí y el guardia como que estaba muerto de risa, ¿viste? Y dije, pero ¿y entonces qué igualada? Entonces, cuando yo dije, no, espérate, yo no te he hablado a ti mal ni nada. El tío me dijo, mentira, médico, coño. Te prueban. Wow. Me di cuenta que muchas veces los presos te prueban a ver qué tú vas a dar. Si yo me hubiera quedado callado, a lo mejor dice, ya, con este tipo lo vamos a hacer un... Entonces yo me paré y al final era una jodera de los presos. Y me acuerdo que era deportista y al final el tipo era el jefe de galera, era un espectacular en cuanto a cuidarte, siempre te organizaba, a lo mejor estaba creo que por vaca, no era un tipo full, No era violento. no era un tipo malo, exacto. Era Cuando un tipo dijiste deportista moreno y grandón, pensé que era Félix Sabón hasta que dijiste por vaca. No, es por vaca, sí, era por vaca, estaba ahí y buena onda a la hora de organizarte la consulta. Entonces, siempre también tienes eso, tienes al guardia, pero tienes al preso que te lleva y quiere ayudarte y quiere que tú... Entonces esa fue mi primer consulta, me acuerdo que fue la primera consulta que di, hasta que me dijeron, bueno, vamos a... ya Yo empecé primero con los mínimas, así se llamaba. Los mínimas eran los que ya estaban al salir, que tenían cosas como hurto y ganado de sacrificio, tú sabes. O sea, te van llevando poco a poco. Exacto. Te van Hasta dando que me los dijeron, presos bueno, mucho más vamos a fácil. ponerlo esta semana en máxima seguridad. ¿Ok? Entonces, ahí en mínima, cuando estuve trabajando en mínima, fue chévere porque había gente que no había matado, sino había mucha gente de vaca, mucha gente contra revolución. Es otra cosa que la gente piensa que contra revolución, Cuba en contra revolución te meten en la prisión más mala. De eso íbamos a hablar, brother. ¿Conociste presos políticos, presos de conciencia ahí, bro? Presos políticos, exactamente. Conocí presos políticos que estaban... Que tú hablabas con ellos y ellos te decían, yo no he cometido ningún delito, bro. Mi Exacto. delito es pensar diferente. Exacto. Yo pienso que esos presos que estaban ahí por política y que los conocí mucho no tenían que estar en esa prisión, ¿no entiendes? Habían otras prisiones que eran un poquito más suaves. Esta prisión estaba muy fuerte para ellos. Bueno, creo. para empezar, Para empezar, no debería entrar en ninguna prisión. Exacto. para empezar por ahí. Sí, pero Pero bueno, sí te entiendo, sí, ya pero mira, ahora- mucho, por ejemplo, sí, exacto, no. Pero había uno, creo que había cogido una granada frente a un avión. Ese tipo estaba por contra, Sí, claro, por contra, pero ya ese, eso tipo, es ese casi- tipo es terrorismo. Eso es terrorismo. Claro. Claro. Independientemente de que sea contra revolución o lo como tú pienses, o tú no puedes hacerlo. Claro. Entonces, pero bueno, no, al final no mató a nadie, lo que quiero decir. Pero los metían ahí, ¿tú crees que como castigo?
Yo creo que sí, chico. Yo creo que sí. Yo creo que tenía que ver mucho ejemplarizante. Tú sabes, como que este tipo habló. Y tú sabes que yo noté en Kilo 8, en la 26, es que la prisión sí tenía un poquito más de seguridad en cuanto a los presos. Los presos estaban por cubículos, en cubículos de 8, 8, 8, 8. No es lo mismo estar en un albergue. En un albergue es más complicado. Entonces, muchas veces, por eso es que la 26 era más tranquila. Habían presos con un delito un poquito más grande, pero era un poco más tranquila a la hora de bronca. Sí, que partió Se la reventó una cuerda a la otra guitarra. cuerda más. ¿Qué Otra- clase de susto otra- me dio, otra brother? cuerda más. Se Entonces, reventó una cuerda a la guitarra. entonces, hermano, sí, al final yo creo que no debían haber estado ahí. Y independientemente de que sí había un poquito más de seguridad en cuanto a las broncas, en cuanto... Vamos a hablar de interioridad de la prisión como tal. A ver, ¿Tú llegaste a ver algún cubículo como tal o alguna Claro. celda como tal? claro, yo tenía que dar consulta Vamos a empezar veces. por las celdas comunes, normal. ¿Cómo eran las celdas comunes? Sí, las mínimas, por ejemplo. Describen un poco cómo es la celda común. Antes de llegar ahí, perdona, porque ahorita tocaste el término mínima. ¿Qué otro nivel había? Ok, estaba mínima, estaba media y estaba máxima. Ok. Media es reclusos que estaban, tú sabes, tenían un poquito más de severidad en cuanto a lo que se le acusó. Ok. Mínima eran algunos que estaban con severidad, pero ya habían pasado mucho tiempo y lo sacaban ya como que ya el tipo se está portando bien, ya lo vamos a poner en una onda más suave. Y máxima nunca bajaba. Máxima eran los penemuertes, cadena perpetua y 30 años para arriba. Dios. Y las tres categorías estaban separados. No precisamente los penemuertes y cadena perpetua sí estaban ahí, pero los de 30 años podían ir bajando según el comportamiento, tú sabes. Ok. Entonces lo sacaban y... Cuando pasaban tú dices bajando, ¿es ir bajando en el edificio o bajando? No, bajando de categoría. Oh, de El preso categoría. el preso tenía su categoría también. Pero ellos Bueno, entre, así nos decían a nosotros, ¿ok? pero entre sí ellos estaban separados físicamente. Es decir, Las tres categorías. en este cubículo o en este piso van a estar, es lo que me refiero. Exacto. Existían bloques para ellos nada más. Por ejemplo, la mínima estaba abajo, Ajá. la media estaba en el segundo piso y los penemuertos y cadena perpetua estaban en el fondo del pasillo. Ya eso era otro nivel. Ahí sí, para entrar ahí había que entrar en 3 o 4 retenes. Vamos entonces a la celda como tal. Una Ok. celda normal. Una celda normal. Mira, nosotros como médicos ahí en la prisión teníamos que hacer también requisia en cuanto a decir si había algún problema decir, no, factores de riesgo, tú sabes, sobre todo si estaba sucia, si había algún problema de... Entonces muchas veces uno tenía que pasar a donde estaban ellos y ellos, bien nice. Yo creo que los presos en realidad con los médicos no tienen el problema, no tienen problema. Ellos, los presos más bien es con el guardia. Con los médicos te llevan si tú te sabes llevar y si tú te das a respetar. Yo tenía muy buena relación médico-paciente, no amigo, porque ahí no puedes tener amigos, pero médico-paciente sí había buena relación. Ellos me veían a mí como alguien en quien podía contarle la parte médica, ¿no? Entonces yo pasaba ahí, eran cubículos de 8, 8, 8, 8, que tenían entonces las camas, ¿sí? Con los colchones. Y era bastante... Cama, me imagino que. La cama era Cemento. mampostería con un colchoncito. Ok. Colchoncito de guata. Y un turco atrás. En las prisiones todo lo que hay es turco. El turco es el que no tiene taza, ¿sabes? El que tú te sientas así, el que no... Es básicamente un hueco en el piso, en el básicamente. piso, exacto. Y entonces la parte donde se bañaban ahí. Un solo turco de estos para vamos los a poner 8. vamos a poner que era, yo creo que 12 por 14 más o menos. Era pequeñito. 8 gente en un pequeñito. Sí había hacinamiento, porque yo que era médico, tú sabes, pero tú no podías decir nada. Entonces, esa era la parte mínima. ¿Ok? Donde estaban ahí. Estaba la media, entonces también era igual, muy parecido también. Lo que pasa que ya el nivel de presidio ya era un poco más fuerte. Así mismo como se dice en Cuba, oye, ese tipo de presidio, estaban ya gente más problemática, ¿viste? El carácter Sobre de todo- era diferente. Sobre todo entre provincias, amigo. Entonces, en la mínima había de todo, pero como la gente lo que estaba era para salir, para buscarse un pase, que daban pase a veces, y también para trabajar afuera, no había mucho problema, pero en la media era donde estaba ya de verdad el presidio de verdad. Porque en la media no había pabellón, no había. Sí, siempre se ganan pase. pabellón. Los pabellones se ganan si tú te portas bien y eso. Pero hay para los 3 No niveles. había pase, no había pase. Ahora, sí, para los 3 niveles hay pabellón en Cuba.
¿Serio? Sí. ¿Hasta para la máxima seguridad? Hasta para la máxima también. Si te portas bien. Y pase si no. No, el pase nada más es para la mínima. El pabellón es esto que te dejan. El pabellón es que vas... Es el vis a vis, ¿no? Un vis a vis, ajá. Es lo que te dejan una vez cada qué tiempo es eso más o menos. Yo creo que es cada 6, 7 meses. ¡Coño! No, sí, no es mucho, no es seguido. A las mínimas creo que le dan más, pero yo creo que no. Es que te dejan ver a tu pareja un cuarto para ti, ¿no? A tu pareja o las mujeres que iban ahí también tú sabes. Muchas veces eran por ¿Cómo? carta. Sí. Había mujeres que hay mujeres que van a la prisión porque se conocen por una familia. Oye, tú sabes, por carta también. Es increíble hacer, sí. ¿Cómo? Fíjate que cuando me mencionaste esto, pero yo pensé que eran prostitutas. Me estabas hablando de prostitutas. No, sí hay. Sí También. hay. Claro, en Cuba se esconde la prostitución, pero sí existe, viejo. Pero así a Independientemente ese de que la nivel. mujer cubana es la mujer mejor del mundo, ¿no? Pero la prostitución también existe en Cuba, aunque ellas no crean. Y muchas veces iban a prostituirse. Mujeres que tú las veías ahí y tú decías, bueno, esta mujer vino a cobrar dinero y ellos le pagaban por eso. Güey. Sí. Güey, porque estamos entrando en un mundo completamente desconocido aquí. Sí, claro. A ver, vamos por partes. De ahí seguimos para que me explique cómo es la celda de máxima seguridad, no se nos puede olvidar. Porque me dijiste que entre la mínima y media no había mucha diferencia. Pero en la máxima sí tenía diferencia, ¿verdad? La máxima, sí. Ahí vamos después a eso, pero esta parte me interesa mucho. Vamos primero por la que es por carta, porque esto también me suena súper loco. ¿Cómo tú enamoras a una gente desde la prisión por carta y convences a esa gente de que vaya a estar contigo, a tener relaciones contigo el día que te den pabellón o el vis a vis en la prisión? Yo pienso que había una red de prostitución, aunque tú no lo creas, de forma tal de que iba una y ya esa daba el número, la dirección. Acuérdate que el teléfono ahí, existe teléfono, pero bueno, a lo mejor teléfono también por teléfono. Y ya esa que iba, ya entonces ponía en contacto a las otras. Wow. Y entonces muchas iban por dinero. Ahí yo conocí mucha gente presos que llevaban años y le daban un pabellón porque encontró una que le pudo satisfacer. Imagínate un preso que lleve años ahí, que no tenga familia, pues sí, podía contactar a una y una venía, le pagaban. Y sí existía, claro. Me imagino que aquí la familia también juega un papel importante de intermediario, porque a lo mejor esa primera te la trajo un familiar. Exactamente, eso también. Aparte, se dio muchos presos que mataban a las prostitutas. No. Sí, claro. En el mismo vis a vis, en el mismo pabellón. No creo que en el mismo vis a vis, yo creo que se dio un caso que el tipo la mató ahí mismo. Sí, pero sobre todo los mínimas que salían y eran prostitución y veía que afuera el mundo era diferente y la tipa fue allá, le dijo que tú eras el tipo y cuando era, la tipa lo que había ido era para buscar dinero. Y afuera estaba con otra pareja. Casos de que la mataron. Bro, esto es un mundo, esta parte sí no me la esperaba. No, claro. Un mundo completamente desconocido para mí. Yo nunca me imaginé que alguien estando preso pudiera convencer a una gente estando en la calle a ir a una prisión a tener relaciones sexuales conmigo. ¿Viste? Exacto. Yo pienso que no era convencer. Yo pienso que era por trabajo. Un trabajo. La prostitución es un trabajo. No, pero me dijiste que iban prostitutas, pero también iba gente normal. Iban enamoradas, exacto. Eso ¿Cómo no? Por carta, claro. Wow, man. Claro, sí. Yo entiendo, Pedro, que la prostitución es un trabajo que es normal, pero estamos hablando ya de... Como mismo hay niveles dentro de la prisión, hay niveles de prostitución. Claro. Oye, es mejor ir a prostituirse al Caribe, es un club nocturno, yo creo. Te arriesgas, te enfrentas a una pila de riesgos. También me imagino que la gente que se dedicaban a esto, sin motivo de ofender, me imagino que eran las que no podían ir a un club nocturno de alto nivel a buscar un extranjero. No es que era una mujer fea, ¿no? Sino que no, sí, claro. no, a lo mejor no tenía el acceso de entrar al Caribe o entrar a la parte donde había dólares. Entonces esto era muy fácil, te ganabas, a lo mejor ella se ganaba un dinerito y era fácil porque era ir allá, ya tú sabes. Y ellos enfangaban el jeep. Y ellos enfangaban el jeep de vez en cuando. Te tengo una pregunta aquí. ¿Tú sabes por qué? Porque se le pagaba. ¿En la prisión te dejan tener dinero? Bueno, mira, en la prisión, el dinero es el cigarro. Las cajas de cigarro pero sí se maneja dinero. De hecho, los presos mínimas le pagan dinero, claro. Pero te dejan tener cash adentro. No, pero yo me imagino que sea... tú sabes, por alguna vía, oye, te voy a mandar tanto para allá y esa persona le daba tanto a la mujer, tú sabes. A través de familiares. Sí, porque el cash no funciona allá, el dinero en las prisiones, por lo menos en Kilo 8,
yo lo que veía cuando, de hecho, hacía requisa como médico, yo lo que veía era que, que estaban las cajas de... Yo decía, ¿por qué tanta gente dice que aquí no fuma? Y es porque ese es el dinero en la prisión. Esa era la moneda de cambio. Esa es la moneda de cambio, exactamente. ¿Viste? Wow. Porque ya que estamos hablando de esto, me da mucha curiosidad, pero ¿alguna vez viste una inmensa cantidad de cajas de cigarros en una Claro, celda? serio, yo me imagino ¿Cuántas más o menos? yo me tú imagino, crees? no, yo me imagino como 100, 200 así. No. Sí, sí, claro. Yo me imagino que el que tenía eso Tú era... visualizas eso, brother. Claro, Sí, brother. claro. Claro. Tú imaginas que el que tenía eso era el banquero. Exacto. Yo me imagino que o era el jefe de disciplina o era el tipo que más negocio hacía ahí en la calle. Y se respetaba. Créeme que se respetaba, para que sepa. Que de eso vamos a hablar también ahorita. Vamos a hablar también si llegaste a conocer quién era el tipo más respetado, el de más fama en la prisión y todo eso. Pero ahora, para que no se nos queden cosas atrás, vamos a la celda de máxima seguridad. ¿Cuál era la diferencia aquí? Ok, ya cuando tú llegabas, por ejemplo, que te tocaba como médico dar consulta en le decían el régimen. El régimen era la máxima seguridad. Oye, te tocan el régimen hoy, tienes 15, 10 pacientes que ver. Y entonces cuando llegas ahí sí hay una cámara, tienes que firmar, tienes que también, ellos te requisian igualito y entras. Entonces estás bien al fondo, te metes como, yo creo que como 500 metros caminando hasta que llegues allá atrás. Wow. Y cuando llegas allá atrás, te abren también y entonces vas a ver que las prisiones son una por una. Una Las por celdas. una, las celdas, es decir, las celdas. Perdón, quise decir las celdas. Las celdas eran una, y ahí no había 8, eran una por una. Y las prisiones ahí, los penemuertes, los cadenas perpetuas, eran una, de otro nivel. Wow, o sea, eran aislados. Eran aislados completamente, claro. Esa gente no duerme con otra gente. Esa gente duerme uno solo en su celda. Esa gente duerme solo. Eso no te impresionó, bro. Decir, Claro, serio, claro. tú vienes, mira, tú De vienes hecho, por la... no lo veías como al preso común. El preso común tú lo veías face to face, incluso ellos te daban la mano, tú le dabas la mano. Aquí no. Aquí no te lo sacaban si el paciente, si el médico no lo requería. Es decir, oye, sácame ahí que ese hombre hace falta ocultarle los pulmones o algo, tú sabes. No, si no, lo veías con la reja, con el guardia ahí. Esto no te impresionó, brother. Tú vienes de mínima seguridad. Ves ahí, la gente te da la mano, como tú me dices, duermen 8, ¿sabes? Un nivel más eso. Baja media, había diferencia, pero, ¿sabes? Que me estás contando de que la gente era más presidiaria, lo que se llama en Cuba más presidiaria, tenían un carácter un poco eso. ¿No te impresiona llegar a máxima seguridad y decir, este tipo tiene que ser un quemado que lo tienen solo en una celda? Eso fue lo que más me impresionó. Lo que más me impresionó fue ver al tipo que mató a 7 y lo escondió en el patio, por ejemplo, o lo escondió en la sala. Eso sí, ahí estaban ya el top. ¿Por qué? Porque en realidad tú en Cuba nunca pensaste que un tipo había matado a 8 y lo había metido en su sala. Había uno que le decían, no me acuerdo, pero tenía mucha fama en Cuba, porque dieron en Día y Noche dieron un tema de eso, que fue el tipo que dijo, oye, hay una balsa que va a salir para Cuba, para allá, para Miami. Cogió el dinero de todo el mundo y liquidó a todo el mundo. Y igual que había otro que por los, es decir, oye, cogía a los boteros y los mataba. Oye, hace falta que me lleve allá. Cuando llegaba allá, le decían el búcaro. De ese me acuerdo. El búcaro, ¿sabes? Ese era muy sonado. ¿Y sabe por qué el búcaro? Porque dicen que le daba con un búcaro. Vaya. Y ese tipo los metía. Y cuando ya tuviste eso ya, y eso en Cuba se conoce, ¿no? El tipo, es decir, no se difunde en los medios de difusión masiva, pero sí la gente conoce. Oye, sí, porque muchas veces en Día y Noche tenían algún tema de eso que lo ponían, hacían algún caso de eso. Pero cuando ya uno conoce a ese nivel al tipo que ha matado 8, ya tú dices, tú no estoy hablando. Y lo tenías que ver. Y es increíble cómo tú ves al asesino más grande en su mínima expresión. ¿Por qué? Porque tú lo veías tranquilito, vulnerable. Tú sabes, disculpa Con que... el médico te estoy diciendo que nunca había problema. Nosotros, ellos yo me imagino que se han dado cuenta que el médico no iba en son de guerra. El médico lo que iba a ayudarte. Entonces, sí, lo veías y tú por dentro decías, y este tipo acabó. Pero ¿qué pasa? Ya dejaste ahí al primero y tú dices, pasabas al segundo. Y siempre preguntabas al guardia, porque el guardia más o menos sabía. ¿Y este qué hizo? Cogió a la hija, la metió en un cuarto y la violó. La puso la amarró en un árbol y la violó. Todo cuadrado, todo contado. Tú dices, este tipo violó a su hija
Otro nivel. Otro nivel. Este tipo es un loco. De hecho, ahí en la máxima seguridad, en el régimen, estaba el hombre este que vino a matar a Fidel a Cuba, que fue a matar a Fidel a Cuba. Que este es el preso del que vamos a hablar ahorita, que es el preso específicamente del que quiero que te detengas en él y hables de él. Ajá. Si quieres, No, tú sabes qué me llama la atención. En Cuba, cuando yo digo en Cuba, tengo que hablar más bien de Camagüey. Nunca yo escuché, jamás lo Exacto. escuché. Ustedes me dicen si ustedes escucharon el término de asesino en serie. Exactamente. No. Eso no, ese tema en Cuba no, en existe. la Revolución Cubana eso no puede pasar. Brother, Entonces, ellos te esconden todo eso, hermano. Este tipo del Búcaro, ese tipo tiene un perfil de asesino en serie. Claro, sí. Preparaba todo, Claro. mataba a uno, Claro. preparaba a la otra víctima, la mataba y todo con un mismo patrón. O sea, con patrones Con que son de patrones, asesinos en exacto, serie, exacto, porque exacto. esto de tener un mismo patrón, que es de usar un búcaro para matarte, eso es un patrón fijo y clásico de un serial killer. Y ese Exacto. en términos en Cuba, donde único se maneja una película. Exacto, sí, exacto. Exacto. Otro que, por ejemplo, por santería mataban a los niños, los ñáñigos en Cuba. Eso no se conoce mucho. Pero en Cuba había una religión que eran creo que venía del Oriente, ¿viste? Los ñáñigos. Que muchas cosas tenían que ver con matar a los niños. Y tú tampoco dices, no, si en Cuba no se mata. No, sí. Sí, hermano, sí. Sí. pero con fines Con religiosos. fines religiosos. Con fines Yo religiosos. tampoco sí. lo conozco, ¿no? Sí, claro, sí existe. Sobre todo en el oriente del país, ¿viste? Los ñáñigos se llaman. Los ñaños, algo de eso. Averigua más o menos, pero es lo que yo oía también, ¿no? Yo tampoco tenía conocimiento de eso. Y sí. Dame más detalles de esta celda. Ya me dijiste que es la celda de máxima seguridad, una celda pequeñita, donde está me imagino que pequeñita, donde está una sola. Estoy hablando 5 por 8, no, vamos a poner por 10, 5 por 10, imagínate. Como 1 metro por 2. Exacto, bien, exacto. Esto es sin ventana y sin nada, ¿verdad? Esto lo único que tiene no tiene ventana, claro, esto lo único que tiene es el rejón, es decir, la puerta, que es una reja, que es lo que te da, es decir, eso sí no tiene nada, es lo único que te da con el medio, ¿entiendes? Que te da sensación de que Exacto, de que existe algo, Sí. existe algo. No tiene O sea, que puede haber al menos el reflejo del el sol. reflejo de la luz, De la luz. cuando es de día, cuando es de noche, eso sí. o por lo menos de la luz artificial de la Sí, galera, claro, me imagino. ese es el régimen, pero estaba la celda de castigo que sí no tenía nada. Esa sí era. Vamos Ahí. entonces a esta, ya que estamos describiendo la celda. ¿Tú pudiste ver la celda de castigo? Claro, sí, claro. El hueco, como le llamaban. Exacto, le decían la tapia. Así le llamaban, la tapia. Sí, esa era una celda que era igualita a las que tenían ellos, pero no tenía luz, era oscura completamente y no tenía tampoco cama. Colchón, era el cemento ahí. ¿Qué? Y el cemento ahí, es decir, en vez de tener un colchoncito, tenía ahí, tú sabes, para que te acostaras ahí, ya. Era más complicado. Pero era la celda de castigo, era cuando cuando un preso eso tenía tremendo bateo con algún guardia o tenías algún problema con algún entrepreso también, ¿entiendes? ¿Qué tiempo te podían meter ahí, bro? Yo creo que era una semana. O muchas veces, ¿sabes? El mismo preso caía ahí y se autoagredía y había que sacarlo, ¿entiendes? Sí, muchas veces eso. Sobre todo, eso fue lo que más me tocó ver a mí en la prisión. Lo que más me tocó a mí ver fue Autolesiones. autoagresiones. Es decir, todo era traumático. Tal vez veías un asma, un preso con asma, tal vez veías un preso con hipertensión arterial, había mucho. Pero lo que más veía era cosas traumáticas, lesiones. Gente que se autolesionaba. hermano. Autolesionaba y muchas cosas traumáticas por peleas que habían entre ellos. Vamos a ir entrando entonces en ese tema. Cuéntanos la primera impresión así que tú tuviste con ya sea con una bronca entre presos o con una autolesión de que tú dijeras, no, esto está duro, bro. Mira, yo... Sin dando muchos detalles en sí de la herida como Exacto, tal, pero más bien del suceso. No, mira, yo, imagínate, era recién graduado, yo nunca, había suturado, yo creo que una guardia de cirugía, pero yo no había nunca suturado. Yo por eso ahora suturo también, los medical assistant y me dicen, oh, médico, usted cose muy bien. Sí, y es porque yo tuve muy buena escuela. Y entonces, yo me acuerdo, la primera fue una autoagresión que para aprender a suturar estaba perfecta porque fue aquí en el antebrazo y los bordes regulares, y esto es para aprender. Pero cuando yo estoy ahí, yo dije, bueno, voy a infiltrar lidocaína. El preso me dijo, no me ponga lidocaína. Cóseme, sutúrame, bueno, no sutura, no, cóseme ahí a sangre fría. Imagínate.
Yo, nuevo paquete, que no sabía, que no, y de momento di que el tipo me dijo sin lidocaína. ¿Y Yo me acuerdo, por qué yo razón, bro? no tenía, porque no sentía, de hecho tenía varias, 4, 5, 6 en todos los brazos, porque era residente a la autoagresión. Tú sabes que eso ya hay un momento mental, sobre todo psiquiátrico, que ya el paciente que se autoagrede y no le hace falta el dolor, no lo siente. Entonces ya no le puse lidocaína, el tipo no quería que yo, el preso no quería que yo... ¿Te lo anestesiaras? Que no anestesiara. Y yo, imagínate, y ¿sabes qué? En lo que estaba suturando, las gotas de sudor le caían en la herida. No. Imagínate yo, nuevo nervioso, paquete, brother. nervioso, las gotas de sudor le caían, La gota de sudor tuya. mías le caían en la herida porque yo estaba nervioso. El tipo ni se inmutaba, el preso. Tú sabes que de por sí el sudor es ácido, ¿no? Ácido, bro. Y yo me imagino, dije, el tipo, no, negativo. Eso es El una tipo sal no ahí. sentía nada ahí. Pero sí fue mi primera, me acuerdo que fue mi primera sutura ahí trabajando de médico en prisiones. Y no se me va a olvidar por eso, porque lo primero que me dijo fue, no me ponga anestesia médico y suture sin miedo. Y el caso Ahí. que más te llamó la atención por la gravedad de la lesión. No, mira, sí, aquí tengo un médico que está en Miami, que es amigo mío, que hacíamos pareja. ¿Cómo se llama? Gabriel. mi Dile, amigo. mándale un saludo. Oye, saludos, el Gaby, coño. Gaby, mi amigo y mi hermano, está de médico también allá en la Florida. Y estábamos él y yo me Que acuerdo se que... suscriba ahí. Y suscríbete, sí, hay que ayudar a estos muchachos que tienen un buen... todo el que quiera suscribirse, que se suscriba, que Es le hace gratis. falta. Ya están en los 2.500 ya. Entonces, sí, estábamos Gabriel y yo y venían dos que se habían fajado. Es decir, había una pelea entre ellos dos y ellos tenían un arma. Ellos cogen las cuchillas a afectar, porque a los presos le dan cuchillas a afectar. Entonces la desarmaban y en un cepillo de dientes ellos ponían 3, 4, 5, 6, así. Ponían todas seguiditas. Eso tiene un nombre, yo en realidad no sé cómo se llama, pero el arma como tal tiene un nombre. Entonces era un cepillo de dientes que tenían varias cuchillas. A la hora de hacerte así, te quedaban, es así. Entonces, ¿cómo tú suturabas esta si no tenías borde? Porque adentro de eso, entonces, un poco complicado. Y ellos dos se habían puesto ahí a darse. A ver, ya, hermano. En Cuba se dice que no, que en las prisiones están llenas de medicamentos. Nosotros llegamos a gastar el hilo de suturar, el nylon, y tuvimos que darle cromado, es decir, tuvimos que darle la sutura de hilo que se cose interno, o sea, que sutura interno, que eso a los 3 días desaparece. Entonces tuvimos que terminarla con eso. Wow, Imagínate, porque... Y eso fue una de las más impresionantes. Nos metimos como 2 o 3 horas ahí suturando uno y yo suturaba el otro. Y eran pareja, yo creo. Eso se llamaba, eso en Cuba usaba mucho uno que era el catgut este. ¿No? ¿No te acuerdas? No me acuerdo. Creo que se llamaba así, que era el que usaban para suturas intradérmicas. Ajá. Que era resolvible. Exacto, que era resolvible. Entonces tuvimos que terminar con eso porque el nylon, supuestamente en la prisión había todo de medicina, mentira. Se acabaron y tuvimos que seguir con el de absorbible este. ¿Tú dices que eran pareja los...? Yo creo que eran pareja. Yo creo que había entre ellos algo de relación amorosa o algo Tú así. sabes que eso es otra cosa que a mí me llama mucho la atención. Porque cada vez que uno ve series, películas, uno ve que siempre hay un preso que es el que... Sí, chico, había homosexuales ahí en la prisión, por supuesto, había parejas. De hecho, tú los ves ahí. Pero tú sabes, más que homosexuales, me llama la atención este preso de que los demás lo tenían como, este es el que lava la ropa interior, este es el que lo tienen como esclavo, que lo tienen ahí sumiso. Sí. ¿Te tocó ver algún caso así muy conocido? Bueno, de había uno alguien? que le decía un puño de hierro. No, mentira, no. No, pero mira, créeme Tú sabes que que sí, había uno. Pero está para la jodera. Mira. Y yo no quise tirar una, brother, pero me voy a reventar si no la tiro. Tú dijiste que había siempre en las películas tú ves que hay uno que es el que tiene que poner, y yo pensé que te iba a decir que es el que tiene que poner las nalgas, mira. Sí, mira, eso también lo pude ver. Habían homosexuales declarados que se vestían como mujer. Sí, claro. ¿En serio? Claro. A ver, el traje de preso. El uniforme de preso, pero imagínate remangado por acá. Sí, claro. Wow, debe ser Claro. impresionante eso. Sí, ¿verdad? claro. Sí, había... Eso de las películas es verdad, ¿viste? Había homosexuales declarados. De hecho, habían parejas que estaban, no, yo estoy con ella y ella es la tipa. Y era un hombre, lo que pasa es que es homosexual. Y sí,
se vestían, tú sabes, para dar la apariencia de que eran la mujer, tú sabes. Pero ¿cómo resuelven esto si eran 8 en una celda? Te estoy diciendo que siempre tienen compromiso. Hay un tipo ahí que es la pareja. Esa pareja va a responder por ti. No, pero me imagino que el brother se refiere a cómo podían tener relaciones si estaban 8 ahí hacinados en una celda. En realidad, tú sabes, uno siempre se pregunta eso, pero yo creo que siempre hay, sobre todo, me imagino que en la parte de ahí de donde hace del baño, no sé, de verdad que no sé. Porque Esos temas no los domino. no, tú. no lo domino mucho. De hecho, hubo uno una vez, que este caso sí fue sonado, y me acuerdo que entre los médicos nosotros lo comentábamos mucho. Hubo una vez que se cortó el miembro y lo tiró para afuera de la celda. ¿Qué? No. Sí, hacer sí. Y sangre fría. No, Sangre fría. no. Y yo me acuerdo, yo no estaba de guardia ese día, cuando yo estuve de guardia, ¿sabes? En las guardias mías no había más cosas de sutura y muchas cosas de cirugía. Pero yo me acuerdo que a quien le tocó fue a una mujer, había mujeres ahí médicos. Pues entonces ese preso cogió, se apicó el miembro y lo tiró para afuera de la celda. Y Wow. cuando el guardia vio eso, llamó enseguida a la doctora. ¿Se salvó? Se salvó, se le hizo un torniquete y se llevó incluso... Ahí muchos presos se autoagreden también para salir de las prisiones. ¿Por qué? Porque hay cosas que nosotros como médicos no podemos resolver porque ya comprometen la vida del paciente, ¿tú sabes? Entonces, muchas veces cuando hay compromiso de la vida del paciente hay que llevarlo para un hospital. Ese caso está extremo, bro. Ajá, exactamente. Ese tipo se salvó y hacía unas infecciones urinarias a recurrencia. Imagínate, ya no tenía uretra. Y la uretra le quedaba así, siempre estaba con infección urinaria, me acuerdo. Ah, porque tú lo pudiste conocer después. Claro, ya, lo conocí, después claro. de mutilado, ¿ya lo conociste? Después de mutilado, claro. Se cortó el miembro y Pero imagino que se tiene que haber metido una pila de tiempo en el hospital, bro. por supuesto, pero ya cuando le dieron el alta no le van a dar no le van a dar la libertad y va para adentro de nuevo. Sí, Ajá. claro. No, Y qué supuestamente locura, él valía más ahora porque no tenía... ¿De verdad? Es increíble, es así. ¿Cómo si? Pero, Así decía. No, Él ahora decía. ahora yo valgo más porque ahora yo no tengo miembro. Ahora yo sí soy una mujer. Tú sabes, yo pienso que hay también trastornos Trastornos psiquiátricos. mentales, Exacto, psiquiátricos exacto, ahí exacto. que no, eso. Por supuesto. Claro. Espérate, que ahora es que caigo. Y el tipo se Sí, picó. era- No, ese sí era mujer ya. O sea, desde su Ya no tenía pensamiento. pene, ya no tenía pene, claro. ¿Y tú crees que lo haya hecho por esto en parte o no? No sé, hermano. Yo pienso que también haya sido por problemas psiquiátricos. Yo hallo que el homosexual que se pique eso, hacía sangre fría, pero tú sabes, ahí compromete la vida. Claro. Sí, porque- al, al nivel que tú llegas a mutilarte, así tú tienes que No, tener una vez algún que tú problema. te autolesionas, hay casi Claro. siempre hay un trastorno ahí Por mental supuesto. relacionado. Estamos hablando de presos así que que te marcaron. Ujú. No, me marcaron en la parte médica. Pero no. Me marcaron en la parte médica, sí. Sí. Claro. Pero que marcaron la estancia que tú tuviste ahí. Estamos hablando de casos que Claro, nosotros no conocíamos. Claro. Vamos a hablar entonces del caso de este preso muy específico que yo quiero que tú me hables. Que es- Ahora es cuando Pedro se va al pantalón y le falta el hierro. vamos a hablar del caso de este preso que está relacionado con Fidel. Ok. Sí. Cuéntanos cómo tú lo conoces, cómo te enteras la historia y cuéntanos la historia, qué fue lo que Sí, hizo, por qué estaba ahí. mira, ese preso de por sí, cuando yo daba consulta, yo no era el médico del régimen, pero muchas veces le cubría a Gabriel, que ese sí, Gabriel, el amigo mío que era médico, ese sí era el permanente ahí. A mí me tocaba la mínima, por eso yo no me sentí tan mal atendiendo a pacientes mínimas, porque los pacientes mínimas lo que están es locos por irse, y muchas veces no son asesinos. Ahí hay muchos pacientes, hay muchos presos, sobre todo, que lo que tienen es problemas de hurto y sacrificio de ganado vacuno, problemas tal vez de robo, ¿sabes? Sí, que si no, muchos casos de feminicidio, demasiado casos de feminicidio. Tú sabes que en Cuba, al tipo guapo que le pegan los tarros, la mata. Eso funciona así. Tú sabes que aquí se ha desatado ahora también en Estados Unidos, brother. Yo me he quedado loco con los últimos casos que hay aquí entre cubanos de feminicidio, brother. Son Muchos casos. pero muy locos, brother. Muchos casos. Y eso Estaba sí, viendo este último no sé si has visto el video, que la muchacha vivía aquí en Miami. Yo creo que él vivía aquí primero, la conoció en Cuba. Por alguna razón él se quedó preso en Cuba y la muchacha vino para Estados Unidos. ¿No has visto ese caso? sí. Y Hermano, el, y si y te das el cuenta... tipo baja la escalera, ¿no has visto eso? El tipo baja, Sí, el sí. tipo sube la escalera, creo, y dice le dice a un vecino,
Ese caso está duro. Hermano, yo que he estado en Pero otros como países, ese hay yo millones que he de estado casos. en bro. otros países de médicos, no sé por qué el cubano se ve mucho entre cubanos. Los americanos de por sí no matan a la mujer tanto como los cubanos. Y de hecho, el venezolano, yo estuve en Venezuela, mata al hombre, los malandros matan al hombre y sigue con la mujer. Así que otro nivel. Pero es decir, en Cuba hoy hay mucho feminicidio. A lo mejor es que, tú sabes, la mujer cubana de por sí, no sé si que es muy celosa, yo no sé, pero sí hay mucho feminicidio. Y entonces... O sea, el hombre cubano que es muy El celoso. hombre el cubano. hombre cubano, hermano. Sí. De verdad, sí es muy típico en Pero no Cuba. solo, yo creo que aquí no entra solamente que sea muy celoso, sino que es muy posesivo. Yo pienso que sí. Porque Muy tú puedes- machista, yo creo que sí. Exacto, muy- y- Pero mira, el mexicano es machista, pero no se le ve que mata a la mujer. Fíjate. ¿Tú crees? Sí. No, la mujer a lo mejor es un poquito más suave de carácter que la cubana. Pero sí. Habría que buscar estadísticas, pero yo sí sé que es alarmante la cantidad, Sí. sobre todo viviendo aquí ya en Estados Unidos. Exacto, exacto. No, ve, lo que pasa es que aquí en Estados Unidos caemos lo mismo. Tú te enteras. En Cuba no te enteras. También es eso. también También es es eso, eso. también es eso. Y yo me enteré sobre todo porque trabajaba de médico en prisiones. Y es cuando Sí. te das cuenta, mira, mucha gente. Mucha gente. Conociste mucha gente que estaba, que el delito de estar Era que preso, había matado a la mujer. Sí. Ujú. yo creo que es una de las maneras más tontas de caer preso. Por supuesto, hermano, por supuesto. Que iba a hacer un paréntesis que dijiste que había gente, que en la mínima había mucha gente que estaba presa porque habían Matado vaca. Matado vaca. matado vacas. Ese es el término que se Sí, usa en para las no calles decir de de Cuba. hurto, Sí, ese- claro. Y si alguien nos ve en Latinoamérica, que de hecho le mandamos un beso a todo el que nos ve de Venezuela, hay gente que nos ve en Bolivia, Argentina, Bolivia, Ecuador, Colombia, Uruguay, Costa Latinoamérica. Rica, de casi toda España también, España. España nos ve España, la muchísimo gente de también. Galicia, tío. Si hay gente que nos ve sobre todo en Venezuela, lo está viendo mucho la gente, decir que sí, que en Cuba te meten preso por tú matar una vaca. Una vaca. Y no es preso de un año. Hasta 30 años había gente. No solo por matarla, te agarran había con mucha carne gente, que ¿sabes qué? compraste. Sobre todo de La Habana, había mucha gente de droga también. La gente de La Habana la droga. Sí, porque en Cuba no, supuestamente en Cuba no hay droga, no, en Cuba hay muchísima droga y ahí como te das cuenta que hay capos a hacer también. Capos, Y capos en el sentido de que son gente que tienen... distribuidores de droga, distribuidores drug de dealer. droga, exacto. Sí. Ahí vamos a llegar, porque me imagino que esta parte esté un poco más relacionada como si conociste a alguien que estaba bien, bien duro dentro de la prisión. Me refiero en cadenas de mando. Este tipo era el que todo el mundo decía, este es el más respetado, este es el Claro. capo de la prisión. Pero primero vamos a hablar de este preso que me da mucha intriga y que estoy seguro que mucha gente a lo mejor no conoce. Sí. Este preso de que está relacionado con Fidel. Sí, mira, este preso, para describírtelo de una forma en cuanto al comportamiento, era un tipo bien, bien cortés, bien, tú sabes, bien Cordial. nice, bien cordial. Oye, médico, y siempre uno dice, coño, que había cultura. Se veía que el tipo era comunitario. El tipo, en Cuba se dice comunitario para que la gente, los amigos televidentes no Los amigos televidentes. Eso Eso suena son- increíble. increíble hacer. Oye, tin, 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 tin. Oye, Oye, un par se va a morir ahora. Está bien. Los amigos televidentes. Los amigos televidentes. Los amigos televidentes, entonces. Nuestros amigos del podcast. ¿Dónde estamos después de la pausa del baño? Ya, del tipo que mató a Fidel, que vino a matar a Fidel. Está bien. Me estabas diciendo que es bien, que era un tipo que sabía que tenía un nivel cultural, que era bien cortés, que no se veía como una gente. Tú no lo notaste que era un preso común, un tipo. Exacto. Era un tipo bastante. Te llamaba la atención porque no. Y aparte, tenía buen porte de aspecto, ¿sabes? Independientemente de las ropas de preso. Pero tú veías que todo. Y ellos tenían allá adentro, tú sabes, la Biblia, la ropa de la cama era buena. Entonces, un día pregunté. Y me dijeron, no, ese hombre fue el que vino de Estados Unidos, es comunitario, para que sepan los amigos del podcast, que los comunitarios son los que viven aquí, pero tienen residencia en Cuba y van y viran. Entonces, el hombre vivía aquí, en Estados Unidos, y fue allá a matar a Fidel. Mató al del partido, creo que de Villa Clara, ahí, si hay gente de Villa Clara ahí, ¿sabe de qué estaba hablando? Sí, creo que hubo algo de eso que mató y cuando fue a matar a Fidel, lo cogieron y ya, estaba preso ahí. Pero ese fue el caso, estaba ahí el hombre que fue a matar a Fidel, igual que estaba el hombre, aparte de él,
estaba, que sí, para hablar del mismo, estaba un grandón, él me acuerdo, que fue el que secuestró un avión con una granada que quería volar para acá y lo detuvieron. Al final no pasó nada. Tenía terrorismo ahí. Toda esta gente que meten ahí, brother, esto es por castigo. Porque todo el mundo sabía que esta era la prisión más caliente Más grande que había en Cuba. Ahí no hay nada. De hecho, en Cuba, me acuerdo que la gente comúnmente le decía, se te perdió la llave, porque verá que estaba complicado. Se fugaron una vez estando ahí. Es increíble cómo se fugaron de esa prisión, amigo. Sí, se fugaron. Me acuerdo, yo no estaba allá, pero creo que sí oía hablar, o creo que sí estaba, pero ya estaba ya en, ¿sabes? Pero. Esta no es la prisión de máxima seguridad. Se fugaron 3 presos. Se fugaron 3 presos. Y tú dices, ¿cómo? Vamos a poner en contexto aquí a la gente antes de entrar cómo se fugan. Yo soy de Camagüey, no tengo ni idea de dónde está esa prisión. ¿Qué tan lejos está el pueblo de esta prisión? Queda como a... De hecho, kilo 8, casi siempre dicen que es por los kilómetros. Es lo que... Kilo 7, está kilo 5, que es la granja de mujeres, no sé si... Sí. Kilo 7, kilo 8 y kilo 9. Kilo 5 de la granja de mujeres es la prisión de mujeres, ¿verdad? Ajá, kilo 7. Kilo 7, ¿qué nivel de seguridad había aquí? Aquí estaban comunes, estaban gente todas común. ahí unidas, todas estaban ahí unidas, todas separadas. Sí, pero en Kilo 7 eran gente... Kilo 7 eran... dicen que Kilo 7 era un poquito más fuerte en cuanto a el presidio, que vivían en galeras como si fuera... Albergue. Albergues de cañeros, ahí sí se veía un poco más de... Tú sabes, ahí no es lo mismo 8 que 32 en... Claro. Wow. Y Kilo 8, que estaba... Esto significa Estaba que, al lado, que está a 8 kilómetros de Camagüey. Eso supuestamente decían que era eso, los kilómetros de Camagüey. Eso es lo que yo oí hablar. Pero bueno, tú que fuiste, ¿qué tan Sí, lejos? más o menos tenía del pueblo así, del pueblo de Camagüey, tenía como sí, unos 6 o 7 kilómetros. Yo que iba en mi motorcito Carpati, ¿sabes? Sí, puede ser. Entonces, bueno, vamos... Nada más lo voy a poner en contexto porque yo soy de Camagüey y no tengo ni idea de dónde estaba Sí, la eso queda en prisión. Albaiza, que es más para El atrás. país para adentro, ¿eh? ¿Sí? ¿Tú dices? O sea, cogiendo del aeropuerto para allá, ¿no? Exacto, frente al aeropuerto está Albaiza, ya para un poquito más para allá, entonces empiezan las prisiones. Pero bueno, para tener una idea más o menos de Y qué el tan aeropuerto lejos de está. Camagüey más o menos como a 6 kilómetros, 7 kilómetros, digo yo. del pueblo. ¿Cómo pasa esto, lo de la fuga de los 3 presos? Compadre, yo me enteré de eso, que había habido una fuga de presos ahí y supuestamente se fueron por el segundo piso. Imagínate que el edificio, para llegar al edificio existen distancias, es decir, el edificio no está, está fuera del alcance de las puertas. Entonces, para tú pasar por ahí tienes que haberte visto. Entonces, supuestamente dicen que había algún complot con algún guardia ahí, porque lo que cuidaban las prisiones en realidad es un guardia del servicio militar. Y entonces ellos creo que por una pared cogían una sábana y por el alero del segundo piso, y cuando el tipo miraba no veía nada, porque lo que veía era una sábana, y decía, bueno, esa es la pared, y como era blanca, supuestamente se fueron. 3. Y ellos estaban escondidos detrás de la Detrás sábana. de la sábana, tenían la sábana así, Wow. en el segundo piso. Ellos no sé cómo pudieron abrir la puerta, porque créeme que yo que conocí la prisión de Kilo 8, créeme que está un poco complicado. Y me acuerdo que las puertas lo que tenían eran unos barrotes así, eso no había quien lo picara. Sí, la reja como tal. Y entonces salieron por el segundo piso y para llegar a la parte donde tenían que bajarse, ellos caminaron por el alero y con una sábana caminaban. Y de noche, por supuesto, el tipo miraba y lo que veía era blanco ahí, no veía nada, seguía, tú sabes. Bueno, en realidad se fugaron 3. ¿Y cámaras aquí, Pedro? Sí había cámara, pero la cámara más que todo estaba en el régimen. En ese tiempo no había cámara como en Cuba. Acuérdate que las cámaras de por sí es una cosa nueva. Yo pasé por allá en el 2008, 2009. No había tanto nivel de cámaras, pero sí había una cámara que era para el régimen, esa nada más. El régimen, lo que tú le llamas régimen, pues La podemos... máxima máxima seguridad. Ahí sí había cámara para tú salir. ¿Entiendes? Estos que se fueron parece que eran de la mínima. Tenían mucha accesibilidad ahí a las puertas, digo yo. De máxima seguridad, si tú nunca escuchaste que se hubiera escapado No, alguien. ahí no. Ahí sí no creo, porque créeme que para llegar ahí pasabas por muchos retenes que por donde único se entraba era por ahí. Si por donde único se entraba era por ahí, tenías que pasar 3 o 4, ahí sí era que estaba ya... ¿Y las cercas estas perimetrales? Exacto, eso es lo que yo me explico, no sé cómo hicieron, de verdad que no sé cómo hicieron. No sé cómo hicieron. El lío fue y de hecho todas las prisiones tienen por la tapia, le dicen así, la tapia
está grandona y tiene, tú sabes, cuchillas para que cuando tú, no sé cómo hicieron. Y se fugaron. Los cogieron al final, pero habían 3 que se fugaron. Vamos a seguir hablando de presos en específico, para terminar con esta parte. ¿Quién era el preso más sonado de toda la prisión en el tiempo que tú estuviste ahí? O incluso si tú te fuiste, o incluso cuando tú entraste y algún médico te dijo, Pedro, este es el preso que más suena aquí. Este es el que dirige la prisión. Este preso es el capo aquí de la prisión. Chico, yo pienso que el más sonado por lo que había hecho era el Búcaro, que te estaba diciendo que fue el que mató como 8 o 9, que lo metió en la sala del... Ese en la parte del crimen. Ahora, en la parte de jerarquía. En la parte de jerarquía había mucho esto de la marihuana, esto de droga, que tenían un nivel de esto que eran los que controlaban todo eso. Y estaban los tipos guapos de verdad, sobre todo estos deportistas que hayan estado eso y que tenían un nivel de guapería. Eso eran sonados y sobre todo los tipos que eran guapos los ponían de disciplina, que son los tipos que te controlaban. Sí, los disciplinas existían, los disciplinas en la prisión son los como, vamos a poner, los jefes de destacamento, los jefes de albergue. El pelotón. Exacto. Entonces eran los que más sonaban. Oye, este es de acá, este es de acá. Eran como los más sonados. Pero a nivel o sea, ya estamos hablando de estos que tenían ciertas facilidades. Pero te enteraste de algo como, por ejemplo, tenían un televisor en su celda, Sí, le claro. pasaban comida Claro, específica. uno de los premios, si te portabas bien, a los de la pena máxima, le ponían un televisor así en el pasillo y ellos lo veían ahí. Ese era en la parte del régimen, sí, de la máxima seguridad. Y los otros no, los otros sí tenían, yo creo que televisor en un cuartico donde los llevaban ahí. Sí, pero, o sea, volvamos a donde estábamos hablando de los presos. Esto que por nivel monetario, por lo que sea, tenían un nivel en la prisión que eran los que mandaban. ¿Alguno de estos tenía algunas facilidades? No, porque yo pienso que... Como que le pasaran comida a diario, la que se pidiera, como que le trajeran mujer a su celda ahí todos los días si él quería. No, yo pienso que a ese nivel no. Yo pienso que a ese Tipo a ver, película de preso mexicano, exacto, no. yo creo Ahí que no. yo no vi nada de eso. Yo creo que a ese nivel no, porque es que el guardia cubano es un poco conscientón. Tal vez los mexicanos o tal vez los venezolanos, eso, hay mucha corrupción en cuanto a la policía. Nosotros que somos cubanos sabemos que la policía sí puede haber, pero a veces es un poco conscientón. Viven en un bohío y son patria o muerte en cerebro. Chivatriotas. Chivatriotas y al final no entran en eso de verdad. Entonces, nunca vi eso. Lo que sí vi... Pero por eso es que esa mierda de país ha durado tanto, porque la conciencia revolucionaria de mierda que tiene la gente son los que sostienen esa mierda. Eso, el cerebro, el cerebro. Dice, bueno, estoy aquí trabajando en prisiones, me dan un módulo, tengo un poquito más que la otra gente, entonces... Sí, un módulo que es medio litro de aceite y un muslo de pollo. Exacto. Pero comodidad no viste así de ningún tipo. No vi a ese nivel así de Prison Break, que tú sabes que hay... De que hay un tipo que tiene su celda mejor que los demás. Nada de eso. No. Los medicamentos que tú trabajas, no sé si en la prisión tú manejabas este tipo de medicamentos, pero yo tuve un amigo que estuvo preso y me comentaba que las pastillas eran muy codiciadas. Pastillas, cuando hablamos de pastillas, es sedantes, ansiolíticos, este tipo de pastillas que lo pueden usar como narcóticos. Como droga. Sí, mira, en cuanto a las pastillas como narcótico tal, había un psiquiatra que era el único que me acuerdo que iba una vez por semana y era el que daba esas medicinas. Pero sabemos que existen otros narcóticos que no tiene que darle el psiquiatra, como por ejemplo, no es narcótico, es un antihistamínico, pero produce benadrilina. La benadrilina y el Cogri. Cogri era una mezcla de un antihistamínico con un analgésico, antipirético. Y entonces a ellos les gustaba mucho eso. ¿Por qué? Porque le da sueño. Es decir, un recluso o un preso se mete 5 días durmiendo y para él es una felicidad. Son 5 días menos que quitó del calendario. ¿No es verdad? Wow. Entonces, la benadrilina la pedían muchísimo. Aquí donde iba, por donde yo iba. ¿Alguna vez te pasó de que alguien trató de extorsionarte o de mira, si no me das esto en la calle vamos a hacer esto? Manipularte, Mira, yo te voy a decir una cosa. Gracias a Dios no tuve nunca. Yo creo que desde el principio que yo entré, yo puse respeto y caí bien también. No era de los médicos eso que
que ponía cara, ¿no? Al final tú lo que tienes que trabajar con psicología al preso. Y el preso, al final que haya hecho un delito, también son humanos. Entonces, yo nunca tuve problema de eso y lo que sí, muchos venían tratando de buscar, oye, dame acá esto. Yo si no tenía ninguna enfermedad, yo no se lo podía dar. Pero en realidad, gracias a Dios, nunca tuve eso de que me dijeron, oye, si no haces esto, vamos a tu casa y matamos a tu mamá, ¿sabes? No, nunca. A ese nivel nunca te A ese llegaron. nivel, gracias a Dios, nunca tuve. ¿Cuál tú crees que era la droga entonces más fuerte que se consumía, la benadrelina? Eso no. Eso Yo está creo, fuerte. yo creo que la benadrylina era... ¿Qué tal la que no es carbamazepina? droga. Sí, No, pero a nivel tuyo, porque lo otro lo tenía que dar el lo tenía que dar el dar psiquiatra, ¿me entiendes? El No, psiquiatra. pero yo estoy hablando a nivel. Olvida ya de quién lo provee. Olvida el proveedor. Yo creo que Dentro de la prisión, ¿cuál era la droga más fuerte que se manejaba? yo creo que esto de la carbamazepina. ¿Y esto tú crees que lo entraban desde afuera? No. Había gente que tenía diagnóstico de epilepsia y había que dárselo. Tú sabes, hay presos epilépticos. Había una que también era tifloperacina. Pacientes con problemas psiquiátricos había que dárselo. Acuérdate que independientemente de que el preso aparentemente es sano, pero no es sano porque también tiene problemas mentales y el que tenga mentales hay que darle. Entonces sí había tifloperacina, sobre todo las medicinas estas que son típicas cubanas, que hay 3 o 4. Aquí hay miles, pero ya cuando allá, entonces eran muy Sí, sobre comunes. todo me imagino que para convulsiones y cosas así que son necesarias. Tienen que que son tener. necesarias, había Pero que esta las da. Teofilina. La teofilina es un medicamento que no es un psicofármaco, pero ayuda mucho en el asma, pero provoca sueño y tú sabes, esa también era codiciada. La teofilina aquí no existe. Tú sabes, Pero estas, las más fuertes, las daba el psiquiatra. O sea, tú no tenías esa, la más acceso fuerte a la eso. va el psiquiatra. Vamos ahora al mercado negro. Porque me imagino que ellos no pueden subsistir nada más con lo que dé el psiquiatra. Y yo he oído historias de que a la prisión todo el mundo sabe que se entran muchísimas cosas. Por lo menos en las películas, en las series. ¿Cómo tú te lograste enterar de cómo hacían para meter medicamentos, no solo medicamentos, meten navaja, teléfono, cuchillo? Droga. Aunque en Chico, esa época... yo pienso que con las visitas, sobre todo las visitas a los presos, tú sabes, los reclusos de por sí tienen visita familiar. Y muchas veces ahí es donde tú ves que, no sé, yo me imagino que ese sea el medio de pasar algo indebido. Y sabes, al final yo creo que siempre con los cigarros, como estaba diciendo, como el dinero del cigarro, yo pienso que a veces ellos compraban al que no lo necesitaba. Muchas veces existen también diagnósticos que tú no puedes comprobar. Eso me pasó mucho a mí, sobre todo pacientes que dicen que venían con un dolor súper fuerte y tú le ponías un espasmoforte. El espasmoforte lo había ahí. ¿Y cómo tú puedes comprobar si el dolor es fuerte o no? Eso es subjetivo, Claro, tú sabes. es muy subjetivo. Y entonces venían a ponerse un espasmoforte. El espasmoforte ya, tú sabes. ¿Qué es el espasmoforte? El espasmoforte es para el dolor, pero tiene también de sedación. Sí, pero, o sea, o sea, aquí, ¿cuál sería el equivalente? No existe. No existe. Tú mismo ahí, en ese caso, tú mismo le servías ahí de drug dealer al Sí, preso. exacto. Ahí él jugaba con tu psicología y si era Y capaz ya, de tenías que darle, enredarte. al final, tú sabes. Claro. Paciente que venía con mucho dolor y tú dices, bueno, viene con cólico nefrítico, con un espasmoforte, tú sabes. Y al final... Yo vi una historia aquí de un cubano. No sé, no recuerdo ahora cómo fue que cayó preso. Pero cae preso en Cuba. Él vivía aquí en Estados Unidos. Y estando preso en Cuba, le dijo a la mamá que le hiciera una... Oh, yo lo vi. El tipo, perdona, para lo que te falta. El tipo lo que como cayó preso fue que el tipo fue ilegal en una lancha a Jesús. sacar a la mamá y lo cogen los guardafronteras. ya. Sí, bro. El tipo, así fue, ¿no? Vivía aquí en Estados Unidos. La mamá había pasado un ciclón, se le había caído la casa. El gobierno no le había hecho la casa. Una Sí. historia así. Y él decidió coger una lancha. Esta es la historia que él cuenta. Ok. Vamos a empezar por ahí. Esta es la historia que él cuenta. Coge una lancha y va a buscar a la mamá a Cuba. Lo agarran los guardafronteras, no sé qué, y lo meten preso. Bueno, el hecho es que con el tipo, como venía aquí a Estados Unidos, no es eso, estamos hablando de él cumplió como 11 años, una cosa así. Estamos hablando de muchísimo tiempo atrás, donde en Cuba tener un teléfono no era tan común. Exacto. Aparte, la historia la contó hace muchísimo más. En total, yo pienso que esta historia tendrá como 20 y algo. 20 años. Ok. Los teléfonos no eran muy común. Vamos a partir por ahí porque es parte importante de la historia. Ahora todo el mundo tiene teléfono. En aquel momento no era muy común. Pero como él venía de Estados Unidos, tenía un teléfono. Lo meten preso. El teléfono lo dejó en su casa, ¿sabes? Con las cosas que llevaba en la lancha. Y le dice a la mamá, mira, en la próxima visita que venga,
me traes el pozuelo de la comida, en la lechera, no sé en qué coño lo llevó, el teléfono, me lo vas a meter en la parte de abajo. No sé si fue que le puso un segundo compartimiento o algo, y arriba le echó masa de puerco frita. Sí. En lo que la mamá se demoró en llevar a eso allá, tú sabes, todo el control que hacen y todo eso, la masa de puerco se pone, ¿sabes? Dura. Se Se pone solidifica. duro, se solidifica por la grasa. Y cuando intentaron buscar dentro de la carne, tú sabes, todo frito ahí, la masa de puerco, no hubo forma que encontraran el teléfono. El tipo estuvo firmando dentro de la prisión por 11 años. Creo que estuvo preso. Oh, sí. Creo que metió el teléfono dentro de como un libro, algo así. Era ¿no? como una agenda. Como una agenda. Pero la agenda, el tipo la tejió muy dura. Mira, imagínate, Pedro, que la agenda traía un carro afuera, un Chevrolet. Y se veían muy bien definidos los focos del Chevrolet. Y por esos 2 focos del Chevrolet, era su agendita, tú sabes, me imagino, adentro traía como su Por eso, libro. ahí filmaba. Oh, Por el huequito del foco del Chevrolet, por ahí filmaba. Tenía el lente de la cámara ahí. ¿Y por dónde viene la historia? La historia por cómo logró meter el teléfono, pero una vez que filmaba, sacaba la tarjeta de memoria de la agenda, la metía dentro de un jabón, y una vez que le daban, dijo que era una vez que le daban pabellón. Sí. Una vez que le daban pabellón, dentro del jabón metía la tarjeta, sellaba el jabón, y él decía que el jabón se le iba a mandar a su mamá porque él quería que su mamá guardara los jabones como los años que él estaba preso. Claro. Y así se logró sacar todo lo que logró filmar dentro de la prisión. Pues Eso está bien duro, bro. Tú sabes que ahorita me quedé con preguntas sobre la persona que venía con la intención de asesinar a Fidel. ¿Se sabe algo más sobre esto? O sea, cómo era el plan que él tenía. No se sabe mucho, ¿no? No se sabe mucho. No, Lo que sí sé es que dicen que mató al del partido de Villa Clara. eso es lo único que es. Eso es lo único que se sabe. Y el tipo venía con planes de matar al FIF, a Fidel. Ven acá, Pedro, a ti la comida que te daban ayer era ¿Por diferente. qué ese tipo no lo hizo al revés? En vez de matar primero a Fidel y ahí ir para el partido y que lo hubieran cogido preso en ese camino. Sí, es diferente. La comida del personal médico es diferente. Se hace afuera del penal y la de los presos es adentro. Porque, claro, es diferente. Aquí vamos a entrar un par de cosas que a mí me llaman mucho la atención y que se ha llevado mucho al mundo cinematográfico. Una es los motines. Uh-huh. Y la otra se enlaza al motín, que es si viste alguna vez abuso de los guardias ahí hacia Claro, algún preso. claro. Si quieres empezamos por los motines. ¿Alguna vez tú estuviste en la prisión o algún socio tuyo te contó, brother? Ayer aquí sonó la sirena y aquí se formó un motín del carajo. Sí, claro, hubo motín. Estando ahí, nunca, pero sí me enteré de motines que había habido en otras guardias, sobre todo en la noche, más que todo lo hacían. Y los motines casi todos empezaban porque, tú sabes, todos se plantaban y cuando venían los guardias, entonces trataban de forcejear y al final, pero es un poco complicado porque es lo que te digo, para tú llegar para tú llegar a hacer un motín tienes que pasar por varias rejas, por lo menos en Kilo 8, varias rejas y puedes hacer un motín allá, pero ¿y qué? Si no abres este y no abres este y no abres esta, no. Pero sí, motín de gritar y de chiflar y de tocar sobre todo vasos Contra metálicos. la reja y eso. Contra la reja, cosas así, sí. Pero ven acá y cuando se juntaban en áreas, digamos en áreas de trabajo, que ahí eran más, me imagino. ¿Qué pasa? Exacto, mira, cuando sacan al área, porque hay una área igualito así de jugar básquet, eso sí existe en todos lados. Está en el medio, pero sacaban por cubículo, ¿sabes? Era más controlado. Kilo 8 es un poquito más controlado que las otras. Yo pienso que dicen los presos que a veces las pequeñas son más duras porque vienen gente sobre todo por meter puñaladas, hay más presidio. Aquí es más una onda asesino en serie, tú sabes. Entonces... es como que los grandes no están jugando mucho. Exacto. Entonces los ponían ahí a jugar ahí entre todos. Entonces si tú, a no ser que en el cubículo donde estaban los 8 había habido problemas, yo me imagino que afuera. Entonces trataban de no inmiscuir los máximas con los mínimas. Los del régimen, los de máxima seguridad, no van al patio. Eso los llevan a un soleador todos los días por la mañana y los médicos. Eso no cogen patio. Esa gente no lo dejan llegar al área común esa donde tú ves las películas haciendo pesas, jugando básquet, nada No, de eso. esa gente lo que hacen es que los sacan a solear, le dan una hora creo que de sol y los llevan para su celda. Esa gente nunca lo vas a ver con otra gente. Es otro nivel.
¿Cuál es el objetivo de darle sol a los presos, bro? Yo pienso que, yo me imagino que tú sabes, la vitamina D, yo me imagino nosotros aquí tenemos la vitamina D baja. El sol sí ayuda un poquitico, sobre todo a la salud y para tratar de... Yo me imagino que no sé, bajarle un poco la ansiedad y todo eso. Lo también tienes un yo poco creo que más... también que tengan ese contacto con el medio ambiente, digo yo. Y Y te evitas entonces que adentro esté un poco más revoltoso y que haga motines y que se... exactamente, exactamente. Es como que le estás dando por lo menos la posibilidad de ver el sol. ¿Sabes? Vamos entonces al abuso de los guardias. Sí, ¿Alguna vez te tocó atender a alguien que tú digas este tipo lo machucaron y Sí. los machucaron los guardias? Eso sí vi mucho, sobre todo guardias estos que tú sabes que el preso le faltaba el respeto al guardia y se ponían entre 5 o 6 y ya tú sabes, le daban palo. Le daban palo con tonfa. Yo cogí, es decir, yo vi a un paciente que había venido de una golpiza de los guardias que le fracturaron clavículas, Wow. los ojos. Sí, le daban duro. Le daban duro, ahí no había recursos humanos, ni había como esto, Derechos humanos. derechos humanos, ni... No, ni recursos humanos. Ni me quedas- recursos humanos tampoco. Hablando de recursos humanos, pero, ¿cómo, brother, si la gente en Cuba, en la calle, en los hospitales, las condiciones son Paupérrimas. son nefastas, son invivibles? ¿Cómo son las condiciones en una prisión, brother? Chico, mira, El comedor, la yo te voy a decir una comida, cosa, la independientemente, higiene. sí, independientemente de que en el 2008 en el 2008 no había tanta carencia en Cuba. Yo creo que en Cuba siempre ha habido carencia, pero no al nivel de esta ahora, ¿no? Yo imagino que una prisión ahora debe ser un poco... Pero las comidas eran malas, porque yo veía las comidas de los presos, sopa de arroz. En cuanto a la comida no era buena, pero sí le daban su aseo, me acuerdo, su jabón nácar, ¿te acuerdas? En ese tiempo. Y sí tienen a un preso que lo ponen a limpiar. Las prisiones, por lo menos que los 8 eran bastante limpias, porque tienen a 1 o 2 presos que los ponen a limpiar y ellos por tarde salir y por sentirse libres, ahí limpian, un brillador de esto, tú sabes. Y chicos, yo no vi mucha, tal vez los cubículos sí estaban un poquito más. Acuérdate que los hombres por sí, sobre todo si viven mucho, el hacinamiento te produce, como quiera que sea, te produce falta de higiene. Pero sí, yo no vi mucha, en ese tiempo no vi mucha cochinada, tal vez suciedad, lo veo bastante limpio. No fue algo que... No era de las cosas que más te impresionaban. en la No, prisión. exacto, no vi tanta suciedad. Tú sabes que ahorita estás hablando del momento exacto. Y no sé si fue que lo estabas describiendo de una forma que yo me metí tanto en ese, me aterricé tanto a ese momento, brother, que yo estaba pensando a nivel de empatía. ¿Qué se siente, mi hermano, cuando tú llegas ahí a una prisión? Y vamos a ir al caso extremo. Vas a la parte la parte de máxima seguridad, a donde están estas personas que tú dices que tienen cadenas perpetuas, condenas que son insuperables. Y tú ves a ese tipo ahí y te repito, a nivel de empatía, pero nunca, ¿cómo tú recetaste eso de decir, men, si yo un día estoy aquí, en esa posición que está ese tipo, o sea, alguna reflexión que tengas de ese momento? Hermano, brother? exacto, cuando tú vas a atender a un paciente, tienes que quitar el plus de lo que te pueda pasar, ¿por qué? Porque, hermano, son condiciones bien duras. Y sí, lo que sí te da eso de cuidado, no puedes hacer esto porque vienes para acá, tú sabes, cualquier de esto, sobre todo, sí te enseña que ya tú sabes que la ley es la ley. Pero lo más importante es que cuando tú vas a atender a un paciente, independientemente de lo que hizo, tienes que quitar el plus y decir, lo voy a atender como un paciente, como un ser humano. Por eso en realidad ellos nunca tuvieron, yo nunca tuve problema con ningún recluso, ningún preso, porque el preso de por sí te ve a ti como a alguien que a lo mejor te viene a hablar ellos no hablan con nadie, sobre todo los peremuertos y los cadenas perpetuas. Entonces, por lo menos, yo me acuerdo que había uno que se sentaba a hablar conmigo y hablaba de qué reparto de Camagüey yo era. Me trataba de buscar conversación y uno siempre barajaba, porque al final tú no vienes para eso. Pero sí, al final cuando tú entrando ahí, tienes que saber de que vas a atender a un paciente, no a un preso. ¿Tú crees que a raíz de este paso por la prisión, tú crees que tú como persona dijiste, tengo que optimizar todo lo que yo hago para nunca caer en una prisión? Por supuesto, te enseña mucho y sobre todo
te das cuenta que tú no eres de ahí. Tú sabes, mucha gente, yo que tuve buena educación, ustedes que a lo mejor han tenido buena educación, te das cuenta de que tú no perteneces. A lo mejor lo pones en duda, ¿eh? No, no es esa, a lo mejor. Pero no perteneces ahí. Como te das cuenta que no perteneces ahí y te das cuenta que tienes que seguir haciendo lo que siempre has hecho, que es hacer bien, tú sabes. Por supuesto. Bro, tú sabes que yo con eso tengo mi reparo, bro. Cualquiera puede caer preso, bro. Claro, no al nivel No de al los, nivel de de los max- pena muerte y cadena perpetua. Exactamente. No al nivel esto de la máxima seguridad que estamos hablando, de que son gente de que tienen un problema de salud mental, pero por diversas cosas, cualquier persona puede caer preso, bro. Sí, claro, acuérdate que uno tiene uno es ser humano. Lo que hay que tratar de hacer las cosas como son, como dice la ley. Pero- Lógicamente, si haces las cosas bien, tienes mucho menos probabilidades. Pero, Claro. por ejemplo, nosotros que manejamos aquí en Estados Unidos y que te pasas el día entero manejando, ahí mismo Mira, tienes claro. un factor de riesgo grandísimo. Claro, cuando mira el dices muchacho este que manejaba rastra, que mató a no sé cuánta gente. El tipo era un excelente tipo y es así. So, siempre tiene, a mí siempre me queda esa cosa de que, sobre todo manejando, sobre todo manejando, a mí me da lo del coger el teléfono, lo de en un minuto que tú miras para abajo y buscas el teléfono, ya Sí, chocaste con alguien. ¿eh? Exactamente. Y eso es homicidio involuntario. ¿viste? Exacto. Y por eso cumples años. Un cumpleaños, claro. Así que, Sí, el paso que nos separa de la prisión tampoco creas que es tan lejos, ¿viste? exactamente. Que Dios nos bendiga a todos nosotros Así mismo es. y que Y a todo el que nos ve y a también. todo el que nos está escuchando y que, bro, de verdad, Sí. eso es un infierno. No, porque no tratar quizá alguien que nos ve tener un familiar preso, a lo mejor no está preso por una de estas cosas tan graves que hemos contado. Claro. Lo que pasa es que a mí me llama más la atención las cosas bien Claro. graves que... Claro, estamos hablando típicamente de esta prisión que era de máxima seguridad. Claro, y que aparte que por eso es tan singular esta prisión. Exactamente. Tú sabes, pero a mí me llama la atención una cosa, que esto, no sé, ahora se me acaba de posar así en la mente. Yo las huelgas de hambre más grandes que he escuchado en mi vida, las he escuchado en las prisiones de Cuba. Por supuesto. Te lo digo yo. Uno Ahora, de los casos, disculpa, pero uno de los casos más que más yo recuerdo es el de Orlando Zapata. Compadre, mira ahora qué bueno este tema. Qué bueno este tema. Fue paciente mío, compadre. Orlando ¿Serio? Zapata. Orlando Zapata fue paciente mío y de los médicos que estuvieron ahí en ese año, porque ese año fue donde estuvo Orlando Zapata. Yo lo conocí en persona hasta que se lo llevaron por inanición. Tú sabes que no comía nada y se lo llevaron por deshidratación y él murió en el hospital, pero por supuesto que sí lo conocí. Ah. Mira, ese es el caso que ¿sabes? No me acordaba. Orlando Zapata. Orlando Zapata, yo conocí a su mamá, incluso hablé con su mamá y la mamá habló conmigo y yo le dije que por lo menos tenía que hacerle tú sabes, la psicología de que comiera algo. El tipo murió por inanición Pero completamente. yo leí que fueron 46 días sin comer. Bueno, el tipo, increíblemente, el tipo no comía. Porque hay muchos presos. Te voy a decir algo. Hay muchos Fíjate que no presos- estoy dudando, lo que me llama mucho la No, atención. mira, hay muchos presos que hacen huelga de hambre, pero toman agua. Ok. Entonces, independientemente, si estás haciendo una huelga de hambre o no comes comida, pero te estás hidratando, puedes durar muchísimo porque tú sabes que tu cuerpo él mismo se empieza a autoagredir, él mismo se empieza a... Entonces, puedes durar muchísimo tiempo tomando agua. Ahora, Zapata estuvo a otro nivel, yo lo conocí. Muchas veces como que hablaban con él comía algo, pero el tipo se plantó y ya cuando él llegó a Kilo 8, porque él estuvo en Kilo 8, ya cuando llegó a Kilo 8, él estaba, no conocía a nadie, estaba muy malo, muy malo. ¿Qué de cierto Llegó con hay? una presión arterial, me acuerdo que llegó con una presión arterial de 80 con 60 por ahí, tú sabes, tenía una hipotensión, imagínate, y postrado. Es increíble, todo eso yo lo vi. Tú sabes que se maneja mucho que lo dejaron morir. No, por supuesto. Yo creo que él estaba pidiendo algo material, no sé si un televisor o algo. Él estaba pidiendo algo de eso, pero al final yo creo que sí. Yo creo que sí lo dejaron morir y al final no le importó. Y lo hubieran podido incluso dar a buscar alguna estrategia para que ese hombre no hubiera muerto, ¿viste? Pero como sabían que una de las causas eran anticomunistas, tú sabes,
Ya, entonces... Ven acá, pero tú dices que cuando lo llevaron para Kilo 8, porque ¿de dónde venía? Sí, Orlando Zapata? él venía de una cárcel en Oriente. En Oriente, ya pensaba que era en La Habana. No, él venía de una cárcel de Oriente, creo. Y entonces ya lo pusieron ahí, porque como esa era la referencia de todas las cárceles, y lo pusieron ahí. Y estuvo, creo que en Kilo 8, creo que estuvo como 3 o 4 semanas o 2 semanas, tú sabes. Y me tocó atenderle una vez. Y a la mamá una vez hablé con ella y le dije, mira, oye, se está muriendo, hace falta que por lo menos que coma. Y el hombre murió por deshidratación y por inanición, imagínate, murió. Ahorita lo toca, pero para hacer un paréntesis aquí, el que no sepa quién es Orlando Zapata, estamos hablando de uno de los disidentes, como le dicen ellos, una de las personas que más dentro de Cuba luchó en ese tiempo en contra de la dictadura castrista. No, y uno de los presos políticos más grandes Uno de que los ha tenido presos Cuba. políticos Por más supuesto. grandes que ha tenido Cuba. Por supuesto, Y bien consagrado a la causa a punto de esto, de que... ¿Qué pasa? Decía- Que ellos te dicen ahí que él estaba pidiendo algo material y él estaba... Tú sabes, eso es para más o menos justificar por qué no le daba... Pero al final el trasfondo venía de cosas políticas, de contrarrevolución. Pero al final lo que estaba haciendo era abogando por sus derechos, tratando de protestar por la causa, ¿tú sabes? Y si alguien nos ve de Cuba, lamentablemente esta historia ustedes no la saben. Siempre va a quedar el de eso del adoctrinamiento que nos han metido a nosotros. Exacto. Pero si alguien está viendo este podcast desde Cuba, si está viendo esto, significa que tienes internet y que puedes buscar en YouTube quién era Orlando Zapata. Nosotros siempre le decimos a la gente, no te vayas con la de trapo, no te dejes... Si ya tienes YouTube ya y estás viendo este podcast es porque puedes ver otra cosa. Sí. Busca quién era Orlando Zapata, infórmate, no me hagas caso a mí, no me No, ni a creas mí a mí. tampoco que... Busca quién era Orlando Zapata, por qué Orlando Zapata hizo la huelga de hambre, por qué uno de los presos políticos más grandes que tuvo Cuba. Busca, si ya estás viendo este podcast, porque tienes internet. Utiliza el internet para cosas que te cultiven la cabeza y que no sea la misma historia que nos contaron siempre, ¿ok? Aquí, volviendo al caso de Orlando Zapata, Pedro, eso se sabía a viva voz dentro incluso entre ustedes los médicos, porque él estaba ahí, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. Siempre se supo que era un preso político y siempre se supo que estaba protestando estaba abogando por sus derechos como ser humano. Aquí hemos hablado y volvemos con la gente de Cuba. Aquí sí voy a hacer mucho énfasis en este, brother. El podcast no venía ni por eso, ni por aquí, fíjate. A ti este nombre Me Orlando acordé Zapata cuando ni dijiste estamos hablando eso, de y eso. en realidad yo soy parte de la historia porque yo fui uno de los médicos que lo atendió, te lo juro. Mira Porque, qué bueno. Wow. porque hay mucha gente entonces que empieza en la misma bobería, aunque cada vez menos. La gente no es boba, cada vez menos. La gente empieza en la bobería, esto también ahora se Político. dedican a esto, política. Todo el cabito de los capítulos, nosotros no hablamos de política, pero lamentablemente somos cubanos y si nos toca un tema de Cuba lo vamos a hablar porque tenemos el sentimiento hacia Cuba. Pero no se dejen engañar en la bobería de no, esta gente ya también le están cobrando por eso, ya se metieron en tema de política. Si nos toca el tema de Orlando Zapata, porque da la casualidad que Que tú estuvo ahí. estuviste ahí, que estuviste ahí, lo vamos a tocar. Por Es supuesto. algo inevitable, no lo vamos a pasar por Por alto. supuesto. Tú has hablado, que era donde quería hacer énfasis, tú has hablado de presos que habían ahí, por qué estaban ahí, y se comentaba, de hecho tú dijiste que cada preso que tú veías, el guardia te decía, este está aquí por esto, Claro. este está aquí por esto. O sea, para ser lo más transparente posible con la gente que nos ve de Cuba. En el caso de Orlando Zapata, ningún guardia fue capaz de decirte, este está aquí porque hizo tal delito, porque Exacto. cometió tal delito, porque violó, porque mató, porque hizo esto. ¿Es así o no es así? Exacto. Ellos te decían que era porque estaba pidiendo algo material, creo que una cocina fíjate qué cosa tan mediocre, ¿no? Que quería una cocina para la celda, que quería un televisor. Mentira, el tipo estaba ahí. Lo que pasa es que cuando yo fui paciente de él, ya le Cuando él estaba... fue paciente tuyo. Sí, exacto. Cuando él fue paciente mío, ya estaba ya a un nivel ¿sabes? De deterioro. Deterioro cognitivo, sobre todo. Que tú no podías casi... No hablaba, no se podía, ya estaba en un nivel ya... Pero lo que Se sabía, de hecho, se sabía ya que se iba a morir, ¿viste? Pero- Ya cuando él llegó ahí ya estaba a un nivel crítico y estuvo como dos semanas ahí, independientemente de que se lo llevaron para el hospital y murió creo que en el hospital de Camagüey. Pero a lo que me refiero es que nunca nadie, ningún guardia te dijo, olvídate de por qué lo llevaron para ahí, porque él inició la huelga de hambre, nada. Ningún guardia te dijo, el motivo por el que Orlando Zapata está preso
es porque cometió tal delito. Por supuesto que no. Eso te lo No, escondían. nadie te podía decir Nadie porque te podía decir. no había un delito que hubiese cometido. Exactamente. El delito era un delito de conciencia. De conciencia, claro. De conciencia y de derecho. Qué puto descaro, Dios mío. Es increíble, bro. Pero bueno, no nos vamos a encasillar en esto porque si no, se nos calienta el podcast. Se nos calienta. Se nos El queda... motivito. Sí. Se nos queda algo de la prisión, algo de que te dé De curiosidad. momento no se me queda algo, nada, pero si me acuerdo ahorita te lo Como digo. esta es una conversación, viramos para atrás. La otra parte que queríamos hablar contigo en el podcast, Pedro, es que tú estudiaste en una escuela de ciencias médicas, te graduaste como doctor, pero a ti te gusta mucho el arte, bro. Sí, hermano. Sí, yo trabajaba, imagínate, en Cuba. Yo lo cuento aquí sobre todo a las personas que no son de Cuba y se dan cuenta que el trabajador profesional en Cuba está marginado. ¿Por qué? Porque imagínate que yo tenía que trabajar en un cabaret, trabajaba de músico, trabajaba también de comediante. Y muchas veces tenía que hacerlo porque como el salario de médico era 575, eran $23 al mes. Imagínate tú un médico y ya yo era especialista de medicina general integral. Yo cobraba 575 pesos al mes, que eran $23. Entonces tenía que por las noches ir a trabajar en el arte, tú sabes. En un cabaret. En un cabaret. Y muchas veces al otro día llegaba a la consulta y venía alguien que había ido a la cabaret y me dijo, pero médico, usted no estaba ayer allá trabajando allá en el cabaret. Es increíble porque en Cuba el profesional como tal, no hablo solamente de los médicos, hablo de todas las profesiones universitarias. ¿Cuántos ingenieros no están de ponchero? ¿Cuántos, no sé, Increíble. económicos de pisero? Manolico. ¿Cuántos médicos vendiendo cloro y aromatizante ahí? En un restaurante trabajando de mesero, lo que sea. Exactamente. ¿Cómo llega esto a ti del arte? Tú nos estabas contando Sí, que... entonces yo, por ejemplo, siempre desde niño me ha gustado el arte, canto y esto, y entonces en el servicio militar ¿sabes? Un piquete que hacía cosas de humor cuando eso salía a punto y coma. ¿Cómo se llama el grupo tuyo, humor? Pamplina. Pamplina, brother. Que es de la ciudad de Camagüey sabe que Sí, se comentaba. conoce a Pamplina, Conoce a claro. Pamplina, bro. Pamplina, y todos en Pamplina, imagínate, éramos universitarios. Había un profesor de inglés, habían 2 médicos, había otro que también había estudiado en el pedagógico inglés. Y ya tú sabes, eran 3 universitarios que se unieron ahí a ver si podían buscar alguna tierrita ahí. Y esto era un grupo humorístico. Y era un grupo humorístico que se hizo profesional porque tuvimos que audicionarnos. En Cuba, tú sabes que para que los músicos sean profesionales o los comediantes hay que pasar por una audición. Y entonces trabajé en el Panorama cobrando mi primer salario. Me acuerdo que cobraba más en el Panorama que de médico. Y El Panorama es un cabaret. el Panorama era un cabaret que estaba en la ciudad de Camagüey, en un hotel que se llamaba Hotel Puerto Príncipe. Y entonces ahí fui poco a poco introduciéndome en el profesionalismo en cuanto al arte. Y imagínate, trabajaba de médico y trabajaba de noche en el cabaret. ¿Entiendes? Hacer, qué locura, bro. Qué locura. Qué bro. locura, bro. Sí, es un poco complicado. Y haciendo ahí también, aparte de que era humor, mezclabas también la guitarra y eso. Exacto, también hacía cosas, cantábamos, íbamos de gira a los carnavales. A veces yo decía, oye... ¿Cómo? Sí, muchas Iban veces. de gira, carnaval y todo, brother. Sí, trabajé en carnavales de muchos municipios, muchas provincias. He ido a trabajar con el grupo Pamplina. Ahí felicitar ahí o saludar ahí al piquete. Todos están ya aquí en Miami, solamente queda uno allá en Cuba. Y No, ese sí está jodido por ese sí está ¿no? jodido porque todo el mundo decía en el centro de la música de Camagüey, oye, Pamplina es la visa, porque todos se fueron yendo poco a poco. Y el único que se quedó fue allá y no pudo ni coger el parol, así que yo creo que él está embarcado. Coño, pobrecito, bro. Pobrecito, man. Men, que eso fue lo que hizo que se desintegrara el grupo, que se Yo fueron pienso yendo. exacto, yo pienso que, mira, yo era el de la guitarra, era como la contrafigura, teníamos dos personajes que hacían cosas de humor y yo, tú sabes, como era como que la contrafigura de ellos dos. Y al final se fue desintegrando porque todo el mundo se fue yendo y como pasa en Cuba, Como todo en Cuba. todo el mundo se va yendo hasta que ya quedó aquel solo y empezó a hacer su proyecto él solo. Ahora, hoy por hoy, él está trabajando él solo. Él sigue trabajando como... Sí, hace cosas en la ¿Y cuál era la televisión. profesión de este? Este era profesor de inglés, es profesor de inglés de la universidad de Camagüey, profesor de inglés a vendedor de cloro y aromatizante y ya tú sabes, imagínate. Coño, Wow, bro, increíble. increíble. Es increíble. Es increíble eso, bro. Ujú. Cuéntanos un poco más Bueno, de Pamplina, man. En cuanto al arte, amigo, imagínate, yo cogía y tenía que estudiar. Yo empecé estudiando medicina y trabajando por las noches.
y trabajaba todos los días y estudiaba, es decir, todo por la mañana, por la noche trabajaba y por la noche, es decir, por la noche trabajaba y por el día estudiaba. Fue bien complicado, pero no es imposible, tú sabes. Al final uno tiene que tratar de mejorar. Y ahí fui a trabajar en todos lados, ¿saben? Todo Cuba trabajé. Yo creo que lo único que faltó fue la Isla Juventud. Y trabajamos en todos lados. De carajo, bro. O sea, que eso me deja a mí, bro. Pero Eso muy... está duro, eso está duro. Sí, sí. Y Pedro pone el ejemplo exacto. Tú por la noche guarachando en un cabaret, al otro día una gente que estaba guarachando en el cabaret. Médico, Así mismo. ya usted se recuperó Exacto. de la resaca. Es increíble. Me imagino que había gente que te decía, tú todavía estás borracho, man. Así mismo. No, yo no tomaba mucho en aquel tiempo, pero sí la trasnochadera. Todavía tengo arrugas aquí de la trasnochadera. Eso se lo deja a Pamplina, ¿no? Así mismo es. Pero sí fue bonito, sobre todo, de hecho, yo creo que sí, éramos 3 médicos, estábamos aquí trabajando ya como profesionales de la salud, tanto enfermeros como proveedores de salud. Y te diste cuenta de que no era el arte, sino era más buscarte la vida. ¿Me entiendes? A mí siempre me ha gustado el arte, pero aquí el arte tú lo puedes hacer y es como un hobby. Al final allá tuviste que hacer, había que hacer en qué país del mundo un médico tiene que trabajar por la noche a buscar su dinero. ¿Nunca te planteaste dejar la medicina y decir, me voy a dedicar a esto, me gusta más? Chicos, yo creo que no dejé la medicina porque yo creo que las dos cosas las amo con el corazón. En realidad me encanta la medicina y el arte me gusta también y pude llevar las dos cosas y yo creo que no la dejé por eso porque las dos me gustaban. Yo creo que si tú haces lo que te gusta, estás bien contigo mismo, tú sabes. Aquí se reunieron, yo vi una foto que en Miami, Sí, como no, ¿verdad? fuimos a Miami y nos reunimos allá. De hecho, ellos tuvieron un programa allá en Miami, ellos se unieron y tuvieron un programa allá con Carlos Otero. Hicieron muchas cosas allá, pero ya al final, recuerden que aquí el arte es un poco complicado para vivir de él. ¿Y no te invitaron? Sí, como no. Ah. Ellos han querido que yo fuera para allá y eso, quieren hacer, tú sabes. Estoy sembrando cizaña, a ver si sale algún chisme o algo. Sí. Cuando se reúnen todavía hacen, Sí, cómo hacen no. cosas para ustedes mismos. ¿Cómo no? Yo creo que no tanto reunirse, porque sí nos hemos reunido, pero sí formamos la bachata ahí en la fiesta, empezamos a reírnos. ¿Te acuerdas aquí cuando le tumbamos a una mujer que una vez, un caso espectacular que fue una mujer que estaba en el público y le estábamos dando cuerda? Tú sabes que el público en Cuba se usa mucho el bullying a la hora del humor. Sí. Sí, se trabaja mucho. Aquí en los americanos le llaman más como trabajar con el público. Trabajar Trabajar con el público, sí. Ajá. Entonces la tipa tenía un bisoñé, me acuerdo, y empezamos a meternos. ¿Un qué? ¿Qué? ¿Sabes? Una peluca. Ok. Tenía una peluca y empezamos a joder con ella, así, empezamos a jaranear con ella y la mujer era sobreviviente de cáncer y de las terapias de... No. Wow, Y nosotros- brother. Y por eso todo el mundo estaba súper riéndose y llegó el momento que todo el mundo se cayó y ¿qué ha pasado aquí? Y es que nos estábamos riendo de la tipa con cáncer. Wow, man. Pasa, son cosas que pasan, son gajes del oficio, ¿viste? ¿Te acuerdas de otra anécdota así, Pedro? Coño, muchísimo, Esa sobre está todo, dura, brother. Esa una está vez, dura, man. una vez que Me pasó, trabajaba. menos mal que no estabas menos mal que no estabas como, ¿cómo se llama? Como Chris Rock y Will Smith. El Ok. chiste, porque la galleta viene por ahí. Oh, verdad. Ella no tiene cáncer ni nada, pero tiene Tiene alopecia. alopecia. Y él se empieza a meter con ella. Con la De calva que tiene alopecia. Esa fue la famosa galleta de Will Smith en los Oscars. Chris Rock. Exacto. Chicos, no, otra cosa que nos pasó muchas cosas, pero trabajamos en prisiones una vez. Y en prisiones, la vez que trabajamos, me acuerdo que en prisiones se trabajaba bien, la gente descargaba ahí. Y hubo una vez un problema con un preso. Cuando yo no trabajaba de médico, trabajaba, imagínate tú. Y hubo un preso ahí que se berrió y quería fajarse con nosotros porque nos metimos con él. Y ya tú sabes. ¿En serio? Sí. Porque el humor de usted era más basado en eso. Era basado en chistes cómicos, pero también había chistes interactivos con el público. Interactivo, ¿tú sabes? Interactivo en Cuba significa meterme con la gente. Meterme con la Meterme con la gente. gente. El barrigón, el tipo con los espejuelos, tú sabes, el narizón, así. Wow, man, pero tienen valor ustedes ir a una prisión a meterse con los presos. Así mismo es. ¿Te imaginas que ese mismo preso después hubiera sido paciente tuyo en la prisión? Chacho. Aquí llevo años esperándote, Así macho. mismo es. No, menos mal que no me conoció. No, fui a otra que no era la que yo trabajaba. Lo que sí me tocó cuando trabajé en prisiones, que muchas veces, lo que estaba diciendo, volviendo atrás a la prisión, que gente que yo no conocía, que no sabía de ellos, que los vi de momento ahí y dije, mira quién está aquí metido.
Así que sí me topé, Debe ser duro el show. Gente de tu barrio. Vecinos, claro, claro. Mira dónde estaba metido el tigre. ¿Te tocó alguna vez gente contemporánea contigo? Por ejemplo, chamaco que tú digas, este chamaco fue a la escuela conmigo, cosas así. Sí, claro, cómo no. Qué paradoja de la vida, bro. ¿Te imaginas? Cómo no, claro. ¿Cómo te sientes tú en ese momento que tú llegas? ¿Sabes qué me viene a la mente? No sé si has visto este video de la jueza de Miami, que es la jueza que sale en los videos de chocolate, que salen todo esto con los reggaetoneros, esto. Que es la jueza que... Para mí que en Miami hay una sola jueza. Es la jueza de la farándula. Sí, es la jueza de la farándula. ¿Sabes cuál jueza te ha llegado? Sí. La que ahora Chocolate le dijo que tenía los senos... Sí. Esta jueza le toca un día... ella lo que hace son como vistas orales, una cosa así. Es la primera lo que hace. Las audiciones esas. La primera esa... Y cuando llega a la vista oral, el preso es un negro afroamericano. Él se queda mirándola. Dice, oye, tú y yo fuimos a la escuela juntos. No. No es ella le dice a él, ¿no? Tú no eres por fulano. el nombre le dice, ven acá. Fulano. Tú estudiaste en tal high school. Y dice, sí. Y él cuando se queda así dice, ¡ah! Se da cuenta que es ella. Le dice, es una pena que estés aquí ahora. Y le dice que... Yo me acuerdo que yo vi ese que dice... Tú en el tiempo del aula eras un niño ejemplar. Bien ejemplar. La vuelta que da la vida. La vuelta que da la vida, sí. Es increíble. Del carajo. Y por ahí es por donde íbamos. ¿Te pasó eso que viste gente que estudió contigo y tú dijiste, coño, yo soy médico, me gradué de medicina y este chamaco que iba a la escuela conmigo está aquí preso, man? Sí, claro, sí. Es bien complicado. Tú no sabes. Yo pienso que muchas veces tiene que ver también los problemas que tú pases mental, ¿sabes? Algunas enfermedades psiquiátricas también. Tú sabes, el ser humano es un poco complicado. Si te deprime y te da por hacer algo, alguna ansiedad, ¿tú sabes? Tú sabes que eso es un tema bien amplio. Yo quisiera tener la oportunidad de hablar con un especialista, o sea, con un psicólogo, psiquiatra que tuviera un gran conocimiento sobre estas cosas que son bien, ¿cómo te puedo decir? Todavía no se ha descubierto ni el 1% de cómo funciona el cerebro humano. Y me gustaría tener aquí a algún especialista en esos temas para poder debatir algunos casos. Pero te dijimos que si te embullara, que trajera la guitarra. La gente que sigue el podcast sabe que esa guitarra que está detrás, pues no pertenece aquí al ¿cómo se llama? La escenografía. Y la traíste, man. Entonces vamos a cerrar el podcast con algo de Pamplina. Vamos a cerrar con algo de Pamplines y una cuerda que se reventó. Primero hay que arreglar la cuerda. Así que vamos a cerrar con que Pedro nos eche unos temitas de Pamplina, man. Venga, Pedro, fuego. Bueno, este es un tema que hacíamos, tú sabes, en las noches de tertulia, en las noches de Pamplina. Y es un temita, la diferencia del blanquito y del negrito. Tú sabes, el blanquito tiene sus cualidades, pero el negrito también tiene la suya. Entonces le hicimos un tema. Me dice una mujer, hazme una canción para mi esposo, que mi esposo está un poco dañado, es un blanquito, dice así. Contigo aprendí, le dice la mujer al blanquito, que los blanquitos tienen cortas dimensiones. Contigo aprendí que a los negritos no les sirven los condones. Aprendí que los blanquitos se despeinan poco a poco y los negritos ni aunque venga un terremoto, a no ser que se hayan hecho el derrito, tú sabes, ¿no? Peine caliente. Contigo aprendí que los blanquitos, amor, no son buenos como amantes. Contigo aprendí que los negritos no creen en desodorante. Aprendí, le dice ella al blanquito, que los blanquitos siempre usan la palabra. ¿Sabes lo que es la palabra, no? Y los negritos usan la pata de cabra. Todas esas cosas yo contigo descubrí, pero confío yo en ti, le dice ella al blanquito, porque al negrito lo vigila el DTI. Aplauso. El podcast más racista de la historia de YouTube. Esto sí lo vamos a monetizar ni $1. Este sí por gusto. Échate otra, a ver. Bueno, esta es una canción que hacíamos nosotros. Es una canción que le hicimos a un alimento que había mucho en Cuba y la gente le gustaba mucho. Y dice así: vamos a unirnos. Este es un alimento que a todo el mundo destruyó. Es un cruce genético que en Cuba se inventó. Por sus condiciones hizo para sustituir al bistec, al pollo y al jamón. ¿Qué era?
Dicen que es una mezcla de un producto natural, llegado con miel de purga, soya y caca de animal. Tiene un poco de harina, hierba mala y citrogal y se llamó proteína vegetal. ¡Oh! Y ahora viene la versión rusa de la proteína vegetal. ¡Hurra! ¡Ye! Causa retinosis e hipertensión, hipercetonuria, dermatitis de infección. Cuando vas al baño ensucias muy extraño, se te revienta la vesícula biliar. Y así todos la consumen porque no hay más nada. Donde quiera que va, todos te hablan de la proteína vegetal. ¡Qué propaganda! La proteína vegetal. ¡Qué clase mía! ¡Ye! ¿Tú sabes cómo se dice proteína vegetal en alemán? Oye, gracias. Bueno, gracias, bro. Qué bueno cerrar el podcast, sí, mi hermano. Yo creo que es el podcast que hemos cerrado con energía a dos levels. Bro, gracias por venir al podcast y no sé, que se queda aquí, no se queda nada. Bro, no tiene micrófono. Aquí despido yo, esto sí me lo llevo yo. Pero gracias por venir, mi hermano. Tremendo podcast. Gracias a usted y que se repite, que sigan cosechando éxito, que todo está muy bien. Y por favor, a la gente que nos ve, que se suscriban, que estos muchachitos van subiendo también. Tienen 2.500 ya, caballeros. Hay que ayudar a esos muchachos. Gracias, Pedruco. Caballero, donde quiera que nos vean, sigan así con esta vibra con la que cerramos el podcast. Chao.